creo que podemos empezar. Pues bienvenidas a otro episodio de este podcast. Gradientes se llama, no había comentado, sorpresa. Gradientes, el día de hoy tenemos a una invitada y estoy muy contento y muy honrado de que haya aceptado la invitación. La verdad es que, pues ya hace tiempo que más o menos la sigo, la he conocido en el Centro de Neurociencias, en la UNAM. Y pues creo que es una gran invitada para este podcast pues, por todo lo que sabe. Y bueno, sin más, la doctora Patricia Juárez. Pues muchas gracias. ¿Cómo está, doctora? Pues muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Es así, me siento súper honrada, Genaro. No, hombre, o sea, eso es lo que saca cuando uno va a una caminata, Sí, porque sí, sí. justamente estuvimos conversando dentro de la caminata del sábado, domingo pasado, que claro que no me pude ni mover después al siguiente día, Yo pero súper también. chido encontrar la invitación para tu podcast. Y aquí estamos. Sí, sí, pues fuimos a como dijo la doctora, fuimos a una caminata de 21 kilómetros Ujú. de un grupito de varios del Centro de Neurociencias y pues coincidimos. La verdad es que yo nunca había platicado con usted pues tanto ahí. Y de hecho no platicamos tanto, no fueron algunos minutos yo creo, pero pues Pero aproveché para a gusto, como invitarla. dicen aquí. Sí, pues que pues muchas gracias y pues como le dije, hace mucho que lo admiro y creo que es una gran invitada porque pues sabe de muchos temas. O sea, para empezar, pues usted es investigadora en CICESE, hace investigación en temas relacionados con cáncer y bueno, mejor usted creo que se puede presentar mejor o qué hace, a qué se dedica para Bueno, los que no pues sepan. em, bueno, pues soy bailarina y aparte de eso canto en Ah, mis ratos libres. eso no sabía. Qué cool. Y bueno, mi profesión, que realmente de la que vivo, es ser investigadora. Ah, no es cierto. El punto es, bueno, realmente soy súper activa. Sí, la investigación es mi pasión y realmente digo que en mis ratos libres soy investigadora porque la verdad es que tener un trabajo que te guste, que te apasione y que te paguen, no, hombre, pues, o sea, eso nada más es en ratos libres, ¿no? Y bueno, pues Ajá. resulta que el trabajo de mis sueños lo tuve, o sea, hace 6 y medio años, casi 7, en donde fui contratada por CICESE, este centro de investigación CONACYT, que tenemos aquí en Ensenada, Baja California. Y bueno, pues tuve la súper suerte de ser contratada como investigador titular para desarrollar temas en cáncer y regeneración ósea, que es el tema de mi laboratorio, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué les puedo contar? O sea, tengo una formación de maestría y doctorado en bioquímica por la UNAM, por eso justamente también trabajo en CENIN, en la UNAM, porque amo realmente compartir mis conocimientos y también regresar pues a mi universidad, a mi alma mater, todo lo que me ha dado, pero pues también tengo la posición de investigadora completa y mi laboratorio lo tengo en CICESE, ¿no? Y bueno, pues hace 7 años, casi 7 años justamente, resulta que en CICESE surge la necesidad de abrir un área biomédica. O sea, para los que Ok. no conocen CICESE, pues tiene muchas áreas, o sea, y es famoso sobre todo pues por sus áreas en ciencias de la Tierra, en oceanología y en otras importantes áreas que participa. Pero en el área biomédica, o sea, todavía no estaba bien establecido y justamente fue una súper suerte de esas que solo ocurren una Ok. vez. O sea, salieron 5 posiciones de investigador para Ok. concursar. Entonces, en esa época yo me encontraba como postdoc, estaba en la Universidad de Indiana. Entonces, ya tenía mucho rato en Estados Unidos, había estado primero en Virginia como postdoc también, después hice un segundo postdoc en la Universidad de Ok. Indiana, estando justamente trabajando en un tema de cáncer y metástasis ósea, cuando me entero de las posiciones, ¿no? Entonces fue algo así Ok. como, Ensenada, pero ¿cómo si ahí no hacen cosas biomédicas? Pues sí, justamente por eso estaban abriendo la nueva área y pues fue algo así como, no puedo decir que fue amor a primera vista porque la verdad es que nunca había estado en Ensenada, Ok. pero el tema se escuchaba muy bien, aplicamos porque también mi colaborador y Pierre Fournier también se vino conmigo para hacer esta entrevista, él es investigador también, juntos tenemos el grupo de cáncer y hueso en CICESE, y bueno, tengo que ser honesta, también es mi fiel colaborador en casa porque es mi esposo, entonces aplicamos ambos a estas posiciones de investigador y tuvimos la súper suerte de ser seleccionados, o sea, venimos, hicimos una entrevista, hablamos de nuestro trabajo aquí en Ensenada, perdón, en CICESE y decidieron contratarnos después de la selección. Entonces, imagínense nada más, o sea, lo que es para mí después de muchos años de estar en Estados Unidos, regresar a mi país
y regresar con la posición de los sueños. Bueno, al menos para mí, ¿no? Porque no toda la gente que hace investigación pues planea realmente tener un grupo, su grupo de laboratorio. Pero bueno, pues se dio esta oportunidad y al año de que estaba en CISS, entonces fue cuando decidí que también quería estar involucrada dando, pues enseñando, ¿no? O sea, en la docencia, entonces busqué ser profesor en CENI, en la Ok. UNAM, y pues, bueno, pues funcionó, entonces estoy dando, ¿cómo le llaman? Profesor de Mm, asignatura en el último año, en séptimo y en octavo semestre en la clase de biomateriales. Y bueno, pues ok. eso es todo. ¿Qué hacemos en nuestro laboratorio? Lo que hacemos es cáncer y metástasis ósea. Resulta que el cáncer que todos conocemos y el cáncer que es un problema mundial para todos, Ujú, sobre todo los cánceres que más frecuentes, como en mujeres y hombres, el cáncer de mama o el cáncer de próstata, ujú. cuando están en su estado avanzado, estos cánceres tienen la capacidad de irse a otros órganos y metastatizar. El más frecuente son los huesos. Entonces, justamente en mi Ok. laboratorio estamos interesados en saber cómo se da este proceso, qué hace que estas células cancerosas se desprendan del tumor principal, avancen y colonicen hacia otros órganos como es el hueso, y estamos interesados en mecanismo y en tratamiento. Entonces, a lo largo de todos esos temas, de ese tema principal, pues surgen pequeños temas y diversas preguntas que tratamos de abordar en el laboratorio. Excelente introducción. Creo que explicó bastante, pues, ahora sí que todo lo que hace. Pues qué interesante, la verdad es que creo que al menos de niños o de estudiantes en prepa, muchos quieren curar el cáncer, ¿no? Al menos los que quieren estudiar como ciencia. Bueno, yo he escuchado que es común de que nuestros papás digan, para que encuentres la cura con el cáncer, ¿no? Por ejemplo, cuando entrenan a tecnología también escuchaba esos comentarios, ¿no? Como que el cáncer y curar el cáncer es como el sueño de mucha gente que se mete a estudiar al menos biología o estas partes de medicina. Y pues qué interesante, la verdad es que, de hecho, el cáncer de médula ósea, así se llama, lo conocí pues, por usted. Creo que nos tocó que me diera una charla en los primeros años de la carrera y ahí fue donde conocí su trabajo. Pero, bueno, quería preguntarle un poquito antes de empezar como un poco más en el cáncer, ¿cómo fue que decidió estudiar una carrera de bioquímica en licenciatura? ¿De dónde es? No le pregunté Bueno, dónde es usted. primero soy veracruzana, pero Ok. ahora ya soy baja veracruzana, recuerden, porque la verdad es de que a la tierra que llegues la empiezas a amar completamente y nosotros Sí, nos vamos a quedar mucho tiempo aquí en Ensenada. me Pero pasa. bueno, pues yo me formé, mi licenciatura la hice en químico-farmacobióloga, entonces es mi formación químico-farmacobióloga por la Universidad Veracruzana y después maestría y doctorado en ciencias bioquímicas por la UNAM. Ok, Entonces, pero bueno, pues siendo honesta, en este momento, pues yo soy más bioquímica y bióloga celular, tal cual, ¿no? ¿Y cómo surge? O sea, ¿cómo surge este gusto por la investigación y por qué se hace un investigador? Pues yo tengo que ser honesta, la verdad es que no, en mi casa no tuve muchos ejemplos, o sea, soy la primera doctora, por ejemplo, y también la única que se dedica a ciencias en mi familia. ok. Pero lo que sí tuve es que pues estuve rodeada de una familia que me dio muchísima libertad y que me apoyó en mi entusiasmo por conocer cosas, ¿no? Entonces, sí, soy la típica niña de que en su casa había muchos libros y los abría y se enamoraba de las imágenes, ¿no? Además también, bueno, mi padre murió cuando yo era muy pequeña, pero yo crecí con mis tíos y con mi mamá y mi tío, que era la imagen paterna en mi casa, realmente, o sea, era el que me ponía a estudiar, me preguntaba por todo y me celebraba todos los dieces en la escuela, ¿no? Entonces, cuando era pequeña, realmente, pues de algún modo, pues primero era un poco por complacer a la familia, porque así se vuelve uno de niño, pero lo Ya. más bonito es de que me acuerdo que a través de preguntas y anécdotas siempre estimulaba mi curiosidad, ¿no? Pero bueno, el El llamado llamado. científico en realidad, o sea, me surge más tarde, hasta, puedo decir que quizás en la facultad. Y podríamos decir que es un poco tarde para un llamado. Eso no quiere decir que no me gustara la ciencia. Por supuesto que yo leía todo lo que cayera en mis manos y me encantaban
todas las materias. De hecho, tuve mucho problema para elegir carrera. Todo me gustaba. Sí. Y los típicos test que haces en la escuela de, a ver, usted es para ciencias, usted es para sociales, usted es para artes. Yo salía muy buena para varias cosas, entonces fue difícil escoger un área de exactas para dedicarme. Pero bueno, pues llego a la carrera, empezó la carrera, bastante bonito, y tengo la oportunidad por ahí a mediados de la carrera de un verano científico, de realizar una estancia. En ese tiempo, o sea, no había tanta difusión como lo es ahora y que es genial. Pero en ese tiempo, en realidad, pues mi carrera, yo vivo en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, había centros de investigación, pero eran pocos y se dedicaban a áreas no tan afines con la química que yo estaba en ese momento, ¿no? Entonces me acuerdo que vi un anuncio acerca de vea un verano científico y ¡pum! Me anoté, yo quiero ir a un verano científico, decían que era una locura, porque los veranos científicos, para que puedas ir, entonces tienes que terminar antes las materias de la escuela, porque justamente en el verano te vas todo el verano a un laboratorio. Y en mi carrera, pues se sobrelapaban las fechas. No sé cómo le hice, pero yo ya estaba lista para irme al verano científico y fui de verano al Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca. Entonces, wow, pues fue una súper experiencia. Por varias razones. La primera, o sea, pues por llegar y conocer un laboratorio científico por primera vez, o sea, estar en contacto y ver científicos de veras, los que veías en los libros, y después el tipo de experimentos que hacían, trabajaban con DNA, DNA recombinante, mutantes, desarrollo y evolución de proteínas, entonces era así, todo era fantástico. Yo recuerdo la primera vez que vi un gel de agarrosa, el DNA, pues casi me pongo a llorar, ¿no? Así de, ¡oh, esto es! Y no, o sea, la verdad es que no me faltó más estímulo. Cuando yo terminé de ese verano científico, regresé a Jalapa, a mi carrera, y yo ya tenía clarísimo qué era lo que yo quería hacer después. Yo quería hacer una maestría, quería continuar un posgrado, y cosa que yo no había definido hasta ese momento. Y algo muy importante es que a pesar de eso, a pesar de que tenía muy claro que ese era el camino, hacia allá quería yo caminar, no sabía que yo podía ser científica. O sea, y eso es bastante importante porque, por ejemplo, muchas veces no es algo así de yo voy a ser científico o lo puedes soñar, yo quiero ir a la luna, yo también quería ser astronauta, ¿no? Pero son esos sueños que tienes de, oh, sí, yo quiero ser científico, yo voy a ir a la luna y no lo ves como algo real, sino es algo así como muy a largo plazo, o curar ¿no? el cáncer también, Exacto, por o, ejemplo. o como me decías, ¿no? Es que yo quiero curar el cáncer y esto, ¿no? Pero en realidad uno no se da cuenta de su capacidad o no te das cuenta hasta después, ¿no? Y es justamente lo que a mí me pasó. Solamente tuve claro algo muy importante, yo me tenía que preparar. O sea, yo no sabía en esa época si yo iba a ser científica, pero era lo que más me gustaba, me disfrutaba mucho el laboratorio, me encantaba aprender y sabía que me correspondía hacer en ese momento una maestría, después un doctorado y dar lo mejor de mí, chun, 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 pero no sabía si realmente lo iba a lograr, si iba a tener un laboratorio, si iba a poder desarrollar ideas. No me daba cuenta hasta que te cae el 20. Cuando me cayó el 20, cuando estaba de postdoc. O sea, una vez que ya tenía una carrera más terminada y conocimientos más fuertes, me di cuenta de que, hey, ¿por qué no lo intentas? Y sorpresa, o sea, no es tan difícil, pero sí Ah, ¿no? requieres preparación. Me refiero a no es tan difícil intentarlo, el punto es ser exitoso y no, y pues tú sabes, depende de muchas cosas. No nada más de una mente brillante o de muchísimas ganas, es una sucesión de eventos que, Sí, que necesitas para tener éxito. sí, sí, es complicado, ¿no? Y creo que un poco la idea que no sé si haya cambiado, bueno, yo creo que sí ha cambiado con el tiempo, ¿no? Yo creo que antes, al menos la idea que percibo es que antes era más fácil llegar a un puesto en academia, ¿no? Que hoy en día. Bueno, mira, Pero, te voy a decir, la verdad es que también es algo así. Eso de está fácil, quién sabe, pues yo creo que hace muchísimos años. bueno, Porque, o sí. sea, a mí sí me tocó escuchar de maestros que, por ejemplo, tenían una posición y no eran doctores todavía. O sea, hace muchos, Sí, muchos, pues, muchos años. Pero yo lo que te puedo decir es que cuando yo llegué, o sea, en mi época, que pues, hace como el doble de la tuya, o no sé, más o menos por ahí, quiero menos, pensar que menos, menos del doble, sí. quiero pensar que menos, pero el punto es, yo recuerdo bien, cuando yo estaba en el doctorado, yo decía, no hay problema. Yo me voy de postdoc. Cuando yo regrese, mis profesores se van a jubilar porque ya se ven corridos, ya se ve que ya están grandes. Seguramente cuando yo regrese al postdoc, yo voy a encontrar una posición de trabajo porque todos estos ya se van a jubilar. Pues déjenme decirles que siguen ahí y yo hice 6 años, estuve 6 años en Estados Unidos, llevo casi 7 en Ensenada, échenle. Entonces, y siguen ahí.
Y muchos de ellos se van a convertir en eméritos y van a seguir ahí, así que no es tan fácil. Pero bueno, o sea, el punto también es, me da la impresión de que nunca es totalmente fácil o que antes era más fácil. Cada época ha tenido sus retos también, ¿no? Sí. El punto es de que ahora sí es una realidad, o sea, hay muy pocas posiciones aquí en México, pero también en otros países, no es el único lugar, ¿no? Hay pocas posiciones, está muy competido. También veamos ahora cuánta gente hace estudios de posgrado. Antes no muchos se animaban, ahora mucha gente también está haciendo. Entonces realmente, nuevamente vuelvo a lo mismo, necesitas una coincidencia de eventos, pero sobre todo necesitas mucha preparación, porque está bien competido. Sí, mucha competencia. Y bueno, también, o sea, no solo pasa con ciencias, sino con todas las carreras, básicamente. Por ejemplo, antes un ingeniero saliendo de, no sé, hace unos 30 años, tal vez un ingeniero conseguía trabajo muy fácil y ahorita, pues, ahora, por ejemplo, te piden maestría, ¿no? O cosas así. Y pues sí, no pasan, como usted dice, en Estados Unidos también me tocó escuchar esos comentarios de que cada vez es más difícil, o sea, es muy competido por al menos en tener un puesto en academia y así. Y de hecho, no sé si hay escuchado entre las generaciones más jóvenes, pero al menos yo he escuchado que ya muchos no están pensando en doctorado, postdoctorado. Ay, es algo bien triste, es Es que es súper algo triste, bien, pero bien es algo complejo. real, Es es algo algo bien real. complejo. O sea, de entrada déjenme decirles que buena decisión. No es cierto. Bueno, lo único que puedo decir es, si quieres hacer ciencia, realmente tienes que tener mucha pasión y mucha paciencia, de plano. ¿Por qué? Porque, o sea, tienes realmente que tener esta pasión porque es un camino largo. Entonces, mentira de que ahorita hago una maestría, un doctorado y yo ya voy a tener mi trabajo. La verdad es que está difícil. No. Y luego mucha paciencia, pues por lo mismo, ¿no? Pero por otro lado, es bastante triste porque antes lo que se apoyaba es, vamos a hacer programas de diferentes programas de posgrado, vamos a dar becas. Nuestro país es tan afortunado, somos tan privilegiados de tener becas con ACID. O sea, yo completamente no hubiera podido pagar mis estudios sin una beca con ACID y somos de los pocos países, o sea, que te apoyan. Hay que recordar que en Estados Unidos tú te endrogas con el banco. En cambio, aquí bien fácil, ¿no? Te dan tu beca. Ahora, aunque ya te dan están tu beca. ahí quitando las unas de otras. Todo depende, o sea, estamos teniendo problemas en becas, pero en becas internacionales del extranjero. Y lo entiendo el por qué. Entiendo el por qué, porque una beca al extranjero son 4 becas nacionales. Entonces, es como el punto de, vamos a escoger becas nacionales versus becas en el extranjero. Y también es un negocio, está redituando, el gobierno está invirtiendo en muchas becas nacionales o internacionales. ¿Cuántas de esas becas realmente regresan? O sea, los que se van y regresan, la mayoría se quedan en otro país. Es un problema también es triste. Y bueno, ese es el primer problema, pero hay un segundo problema, no hay posiciones. O sea, igual, sí, es eso, estás pagando, estás formando, entrenando profesionales de muy alto nivel, pero ¿dónde van a trabajar? Entonces es bastante difícil conciliar estas dos cosas, ¿no? Sí, la verdad es que no hay una respuesta fácil a esos problemas, ¿no? Sino que ha ido, pues, no sé, es un sistema complejo, como llaman en ciencia. Pero volvemos al punto de que me parece bastante triste porque se forman este tipo de programas para estimular a los estudiantes a adquirir mejores conocimientos o mayores conocimientos, o sea, en cuanto a posgrados. ¿Y qué pasa? De pronto tú terminas con una maestría o con un doctorado y no tienes trabajo. Entonces no hay mucho campo de trabajo, no hay muchos lugares, es competido y entonces también la gente tiene que vivir de algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se empiezan a decepcionar y ya no quieren irse por ese camino y entonces mejor me voy e invierto o no sé, hago mi propio negocio o algo por el estilo, ¿no? Pero generalmente ya no es relacionado con ciencia, sino exacto, como algo... Exacto, pero aquí el punto me parece completamente válido, y creo que en el futuro pues realmente pues va a haber una combinación de ambos, ¿no? O sea, quizás únicamente haya un poco menos estudiantes, pero tal vez estos que se queden, tal vez estén más enfocados y realmente sea lo que quieran. O sea, de todos modos, no creo que la balanza vaya completamente a virar, porque ni en uno ni otro se tiene algo estable o seguro. Sí, sí, pues también, o sea, yo también he visto, por ejemplo, en Estados Unidos hay como campañas grandes del PhD, ¿no? Que muchos egresados del doctorado no tienen trabajo, no hay posiciones. Y como que, pero bueno, como mencioné ahorita, aquí el problema yo creo que es incluso más grande porque desafortunadamente en países pues como el nuestro no hay tanta colaboración industria-empresa o tanta innovación en ciencia, al menos a nivel industrial o empresarial como
en países como Estados Unidos o en Europa. Completamente de acuerdo, pero además también es que viene el punto de la sobrecalificación. O sea, por ejemplo, para una compañía en otro país, si tú tienes, prefieren estudiantes de licenciatura o de maestría, pero no de doctorado, porque ya son muchos años, están muy formados, y lo Ajá, que ellos también. quieren es gente mucho más joven que Sí. todavía pueden, pues, entrenar a su modo, ¿no? Entonces, eso por un lado, o Ajá. sea, se le da preferencia a ese tipo de personal, o sea, de personas para contratar, y por otro lado, también la opción, o sea, vamos a ser honestos, si yo quiero hacer un doctorado, tengo que pagar costos de, pues, de la inscripción de la escuela, colegiaturas, me tengo que endrogar con un banco, o sea, en otro país Sí, para pues sí. poder costear mis estudios porque es bastante caro. Mi PI, o sea, el laboratorio donde voy a estar, quizás si tengo suerte me paga parcialmente algo. Entonces, pues obvio que no me conviene. En Sí, cambio, pues no. la contraparte es vete, ten un trabajo en industria, empieza a ganar bien desde antes, pues por supuesto que se van a ir por Sí, ahí, pues yo ¿no? creo que es una de las razones que muchos piensan de las Sí, generaciones más jóvenes. pero Precisamente bueno, esa es la o razón. sea, desafortunadamente en México pues no tenemos tanto esta opción porque, por ejemplo, las compañías que hay no están en desarrollo, generalmente. Manufactura. Exacto. Entonces, si quieres un puesto, sí lo puedes tener un salario asegurado y seguramente vas a ganar más de una beca de doctorado, de maestría, ¿no? Pero también Ujú. depende el tipo de trabajo que quieres hacer. Y ahí es donde vuelvo al principio, o sea, todo depende de qué quieras. O Sí, pues sea, ya depende de uno, ¿no? claro ¿Cuál es tu que, meta? pues sí, yo quisiera ganar así mucho dinero quizás, ¿no? Pero por otro lado, en una compañía el modo de trabajo quizás no me plazca, ¿no? Por ejemplo, sí, tal vez parece tonto, pero yo sí quiero saber por qué funcionan las cosas y no que alguien de la noche a la mañana llegue y dice, ¿sabes qué? El proyecto se acabó porque no está redituando dinero, bye. Espérate. Al mismo tiempo, o sea, investigación tiene una parte de responsabilidad tremenda, porque no se vale estarte clavado en las preguntas fantásticas y no producir y no dar resultados tangibles que se puedan traducir en un beneficio, ¿no? Que también es otro rollo y por eso también es tan Sí, criticado la ciencia. sí, pues también estaba leyendo un poco de eso, algunos libros de, pues, de los problemas de la ciencia en México comparados con otros países. Y pues la verdad es que, pues, como mencioné, es algo bastante complejo, que pues, el sistema también científico tiene sus trabas, ¿no? Por ejemplo, la burocracia. Tienes a jefes de departamento que al lugar están haciendo experimentos, los tienes todo el día encerrados haciendo documentos para el SNI o para... Ya bueno, no no sé quise si... hablar de esas cosas tan tristes. Sí, bueno, quería preguntarle también de regresando un poco a su historia, cómo decidió irse o cómo salió la oportunidad de irse, por ejemplo, a Estados Unidos. Ah, bueno, esa es una decisión. Esa es una decisión que yo tomé. Estaba terminando mi doctorado en fisiología celular y me quedé un ratito, me quedé como unos 6, 7 meses. Todavía estuve trabajando como, pues no puedo decir postdoc, pero sí era un tipo de postdoc. Estuve en nutrición, estuve en un laboratorio con Gerardo Gamba y me la pasé bien, pero únicamente estaba yo esperando el momento para poderme ir de postdoc. El punto es, sabía que terminando el doctorado necesitaba, todavía no me era suficiente. Entonces ahí es cuando volvemos pero yo Ok. pensé que ya teniendo mi doctorado ya estaba lista para trabajar, pero no, porque todo depende. O sea, si todo depende, si tú quieres agarrar un trabajo como profesor, por ejemplo, no podría yo haber aplicado en ese momento, pero en su momento yo quería realmente seguir me preparando en investigación para poder acceder a una mejor posición en el futuro. Para poder tenerla, sabía que era competitivo de entrada. Postdoc. Entonces, al menos en donde yo estaba en fisiología celular, sabía lo que le estaban pidiendo para un profesor para poderlo contratar. Entonces dije, bueno, yo puedo hacer un postdoc nacional o puedo hacer un postdoc internacional. Y con todo el miedo decidí hacer un postdoc internacional, con todo el miedo y tengo que decirlo, o sea, yo venía de Jalapa, o sea, me costó mucho trabajo la transición de vivir sola en otra ciudad, sí, aunque fuera México, pero me costó mucho, o sea, sí venía yo como En hija el de DF. casa, ajá, y después de eso, pues sí, lo aprendí, lo disfruté, pero era un paso más tremendo ahora cambiarse de país. Además, en esa época mi inglés no era muy bueno. Entonces Ok. también no era así como que, sí, pues ahorita llego. Lo más común era que te fueras a España, me acuerdo. Pero también así, pues, no, ¿dónde está el reto? Y sí, con miedo y todo, pero soy mujer de retos. Entonces, Qué cool. decidí, antes de salir del doctorado, prácticamente yo ya tenía palabrado el postdoc. ¿Cómo le hice?
lo que hice es que cuando mi trabajo estaba lo suficientemente avanzado, fuimos a presentarlo a un congreso internacional. Y en el congreso internacional yo ubiqué a las personas que me latían demasiado y ahí conocí a mi futura jefa de postdoc. Entonces, no fue la única con la que me entrevisté, o sea, hablé con 2 personas ahí que me gustaron y lo clásico, o sea, pueden imaginarse, mi inglés malísimo y mi jefe, o sea, de doctorado estaba en ese meeting, fuimos juntos, ¿no? Entonces, súper chistoso porque estábamos en la mesa, él estaba platicando con ella, se llama Teresa Gais, entonces estaba platicando con ella y el plan era que él iba a platicar con ella y yo iba a llegar y él me la iba a presentar. Todo estaba listo, ¿no? Entonces yo llego y, ¡ay, hi, Fernando!, ¿no? Entonces Fernando me introduce a Teresa y le dice, ¿qué onda, Teresa? Mira, pues ella es mi alumna Patricia, dice, y pues te quiero hablar de algo y ¡pum!, que se va. Y yo, entonces, como pude y como le hice, y lo mejor que pude, pues traté de presentarme con ella y traté de decirle que estaba interesada en su trabajo y que quería explorar posibilidades de postdoc. A lo cual me fue súper bien porque, o sea, me trató súper linda y no solamente me dijo que sí, sino ella me invitó a dar una plática a su laboratorio. Entonces, fue algo así que yo saqué plática de laboratorio, o sea, y eso es genial. ¿Por qué? Porque muchas veces te toca escribirle a la gente por correo, oye, yo quiero estar en tu laboratorio, nunca te responden. O si te responden, ni siquiera sabes a dónde vas a ir, cómo va a ser la persona, nada más tienes una referencia, un paper. Pero no, yo tuve la super suerte de que encontré a la gente pues, en los meetings, en persona, la vi, nos hablamos, nos reímos. Vio que mi inglés no era tan bueno, pero pues vio mi extremada simpatía. Además de eso, o sea, otra cosa que uno puede aprovechar es que en esos meetings puedes invitarlos a tus pósters o presentación, lo que tengas, ¿no? Entonces, pues yo sí soy valiente y los invitaba, ¿no? O sea, sí, practicaba mi póster y los invitaba y bueno, total, me invitó a Charlottesville, en ese tiempo en Virginia, ella tenía un laboratorio en Charlottesville. En Virginia, y súper padre, ¿no? Porque obviamente practiqué mi presentación 1001 veces. Luego volé, me morí del miedo y di un seminario a todos ahí. Sí, sin ser todavía estudiante, postdoc, pues. Sí, o sea, estaba de estudiante de doctorado, todavía no me graduaba, pero fui, me entrevisté y luego en Estados Unidos todo es muy formal y chido, porque la verdad es que te arman una agenda, entonces te entrevistas como con 5 gentes, ¿no? Así, vale. Pues es que realmente, pues no sé, son como muy profesionales ahí, porque realmente quieren ver a quién contratan. También se hace aquí en México, tampoco piensen así, que estamos tan ahí, pero pues para mí era una posición de doctorado, después del doctorado, ¿no? Entonces era la primera vez que aplicaba algo así, y pues me fue bien, y me encantó Charlottesville. Y ha sido de las mejores cosas que pudieron haberme pasado, porque Charlottesville es un college town. Sí, pero es pequeño, es college town, es muy pequeño y el punto es que casi no hablan español, o sea, no hay, como es por donde está ubicado geográficamente, sí, no llegan tantos latinos. Entonces fue perfecto porque desde el principio pues tenía que hablar inglés, o sea, me forzaron a hablar inglés completamente. Sí, está padre. Ajá, estuvo bien porque después, años después, yo me mudé a Indiana University, que es más en Indiana, y ahí había un montón de mexicanos, bueno, y latinos en general. ¿Indiana dónde está? ¿En qué parte? Indiana está más al centro, es un poquito más al centro. Y bueno, súper chistoso porque me acuerdo que en el camión, en el mercado, en donde vas a comprar todos tus groceries, ahí venían todo en español e inglés, o sea, ahí no era yo, sí, en Indiana, entonces yo no hubiera aprendido mucho inglés si me hubiera tocado primero irme de este lado, ¿no? Entonces estuvo perfecto y pues así fue, o sea, realmente cuando yo salí del doctorado yo ya estaba palabrada, estaba únicamente esperando irme. Sí hubo otra oportunidad, trataba de irme a Washington también, pero me gustó más el grupo de Teresa y me gustó el lugar también. Y pues no sé, la verdad es que recuerdo esos años y pues qué aventada. porque la verdad es que si extrañé a mi familia aquí, pues allá fue un shock tremendo. O sea, es padrísimo ir de vacaciones a lugares, a Estados Unidos o a donde puedas, pero ya vivir ahí completamente sí es duro, pero la verdad es que creces en todos los sentidos y es bonito, o sea, lo volvería a hacer completamente. Sí, pues el hecho de incluso de moverte de ciudad, ¿no? Los foráneos dentro de México también
Pues es una gran experiencia, ¿no? También de Sí, crecimiento. completamente. Aunque no todos tienen la oportunidad, pues, pero o sea, yo, por ejemplo, me pasó, ¿no? Yo soy de Sinaloa, de Guasave, y sí, es totalmente, pues, básicamente salirse de la casa, ¿no? Sí, Aunque suene un poco feo, ¿no? Ya que lo hacen en retrospectiva, o muy joven tal vez, sí. pero sí. Y pues qué chilo que Virginia, o sea, desde el Congreso, de hecho, pues por eso es bueno ir a congresos, Sí, o los que estén sea, en ciencia. cuando la gente critica, no, pero es que los se quieren ir de congresos a turistear y no sé qué, o sea, no solamente es eso, es que realmente es completamente otra interacción, o sea, interactuar con Ajá. colegas, conocer la ciencia, de escuchar al que estás leyendo en el paper que te está Sí, explicando en no es una como ponencia. al autor Sí, del libro, del claro, artículo. y para nosotros como estudiantes es fundamental. O sea, realmente, no sé, me abrió muchas oportunidades, ¿no? Y bueno, también debo reconocer, no es que fuéramos tanto, o sea, yo fui a un congreso internacional cuando tenía algo realmente que presentar, ¿no? O sea, no era de que cada año tuviera uno la facilidad de poderse ir, ¿no? Pero bueno, mira, ahora no solamente hay congresos, hay estancias que uno puede hacer. O sea, por Sí, ejemplo, está muchas cool. veces cuando platicamos, ¿qué es más conveniente? ¿Que te vayas que te vayas a hacer un doctorado antes, o sea, al extranjero o te quedes en México? Depende. Si tienes la chance, vete. Pero si no, o sea, realmente, o sea, yo lo que creo es de que los programas en México están súper buenos. Tienes Sí, muy buena formación, claro, depende en dónde, pero la mayoría de los lugares que conozco, al menos, o sea, formaciones bastante sólidas. Y después llegas allá y no le pides nada, o sea, no le pides sí. nada a los que están ahí y te das cuenta cómo realmente tu doctorado te dio muchas herramientas, o sea, que ellos no tienen todavía, ¿no? No sé, quizás podría decir que tal vez es la atención que recibes aquí, porque algo muy importante es en Estados Unidos el trabajo grueso, o sea, quien saca realmente los resultados para publicar pues, son los postdocs. O sea, el siguiente Ok. grado, los que ya No es el vienen PhD. formados, no necesariamente, porque pues está inmerso en clases, tiene que aprender las técnicas y todo ese tipo de cosas. En cambio, en México, quien saca el grueso de los resultados es el PhD, porque casi no hay postdocs. Entonces, tu preparación pues es mucho más sólida, porque ahora sí, Sí. desde más pequeño, o sea, te obligan lo mismo a que pienses en tu proyecto, a que publiques. Y bueno, también es eso, muchos de los programas allá no te piden un artículo para publicarte. Entonces, hay diferentes cosas, Órale, sin decir que eso. algo es bueno o malo, porque también depende en dónde, Ujú. pero sí tiene sus ventajas, este tipo de Sí. programas mexicanos. Qué cool. Sí, pues algo que yo también siempre, al menos trato de decirlo, de que pues yo, o sea, las estancias que he podido hacer y veo de que somos exactamente iguales a Ujú. cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, el talento tenemos todos y al fin de cuentas la ciencia es la misma, ¿no? El nivel de ciencia que se hace en México es igual al nivel de ciencia que se hace en Estados Sí, Unidos, en Europa, ¿no? Y de hecho incluso a veces el hecho de, por ejemplo, no tener tantos recursos para materiales, ¿no? En laboratorio hace que seamos como más. creativos, como Ajá, le y dicen. eso es un buen punto a favor que a veces en otros lugares Sí, no sí, tienen. completamente de acuerdo. Además ahorras dinero. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que en el laboratorio en donde estaba, un experimento no Ah, funcionaba, sí. entonces era algo así como tiren los anticuerpos y ordenen otros. En Sí. cambio, yo estaba acostumbrada a, ¿cómo que no funciona? Vamos a optimizarlo. Y eso es de Sí, sí, nosotros, sí, ¿no? Nosotros totalmente. optimizamos y tratamos de que salgan las cosas, ellos compran un reactivo Sí, nuevo, ¿no? me tocó lo mismo, Tal ¿no? De cual. tirar a veces ¿Y hasta tú? los guantes. Hasta los guantes a veces los Sí, reusamos. sí, sí, Aunque no sé sí. si está también, pues sí, o Bueno, sea, somos más ahorradores. depende, pero no sé, la verdad es que yo me siento súper orgullosa de ser mexicana, súper Sí. orgullosa de tener una formación aquí en México y súper orgullosa de poderme plantar ya sea en un foro o en un laboratorio en donde sabes que los ves como iguales y no como superiores, ¿no? Ujú. O sea, creo que eso es lo más bonito, pero bueno. Para llegar a eso, pues te tienes que preparar. Ah, y te iba a decir algo más, cuando te decía sobre que yo no sabía que podía yo aspirar realmente a ser el científico de los sueños, justamente ese tipo de experiencias te dan mucha seguridad. O sea, Sí, cuando tú de pronto ves y te mides y dices, ah, caray, pues si no está tan mal, o sea, sí. pues yo creo que sí puedo, ¿no? Entonces vas superando tus pequeños retos y cuando quieres ver, o sea, llegas ahí. Y de ahí empiezan otras historias, porque nada es fácil. Sí, claro. Yo creo que un consejo que podría dar si alguien
que están en estos tipos de carreras es que traten de hacer prácticas, ¿no? O estancias lo más que Ah, sí, puedan. totalmente. O Ya sea, sea en México o en otro país. completamente de acuerdo. Por ejemplo, no solamente para mis estudiantes, sino para todos, hay que aprovechar las oportunidades. O sea, antes, en mi época, o sea, No es tan, no nosotros es no tan teníamos, diferente. pues no es tan diferente, pero lo que voy es, no había muchas facilidades para hacer estancias. O sea, tu chance era más ir a un congreso. La verdad es que siempre ha habido la oportunidad porque tus tutores muchas veces tienen colaboradores y entonces buscar una estancia no es nada difícil. El problema es el financiamiento. Sí. Entonces, aquí lo que hay que hacer, y esas son las ventajas de ahora, es que hay muchos organismos que financian becas. ¿Qué tienen que estar haciendo? Ser súper proactivo y estar cachando oportunidades completamente, ¿no? O sea, como te pasa a ti, ¿no? Sí, pues, pues sí, las estancias que he podido hacer en Sí, sí, California, San Diego realmente. y en NASA, ¿no? Pero sí, puedo Hay que buscar. buscarle. Ajá, y pareciera que tal vez no es tan fácil buscar, pero pues yo creo que sí, hay mucho más ahorita que antes, ¿no? Y sí, ahora, sobre todo en internet, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil. Y pues sí, no sé qué tantas fundaciones en México hay, pero sí hay bastantes becas de financiamiento. Y luego, entonces, luego de Virginia le siguió, ¿cómo fue Sí, esa transición, no? bueno, la transición es porque no había terminado mi trabajo experimental, pero En estaba Virginia. avanzado, ajá, en Virginia, y a mi jefa, bueno, en ese momento cuando yo estuve ahí, fui parte de dos laboratorios, o sea, estaba Teresa Guys y John Shirwin. Entonces, a ellos les habían ofrecido una posición en Indiana. Entonces, era la oportunidad de, se quieren, se pueden quedar aquí, terminan, o vamos para allá y comienzan algo diferente en donde ustedes quieran, o terminan proyectos. Yo la tomé. O sea, yo la tomé y yo también me mudé. O sea, vine en el paquete, ¿no? Prácticamente. Entonces, a mí, en lo personal, sí me combino. O sea, sí me combino porque era un doble postdoc. Prácticamente iba a ser en universidades diferentes, con proyecto Ok. diferente. Y en ese momento ya me quedé con ella únicamente, ¿no? Y no sé, o sea, los años se pasan muy rápido. La verdad es que, honestamente, primero pensaba en un postdoc de 2 años y que me regresaba a México y terminé quedándome 6 años y por poco Órale. me quedo más, ¿no? O sea, es que Sí, es que realmente, pues cambia, ¿no? Cuando estás ahí ya igual surgen cosas que no esperabas, ¿no? Pero... sí, por ejemplo, conoces a la pareja de tu vida. Sí, o sea, También. yo creo que, y eso es algo bien importante de traer a la mesa por esto, o sea, no solamente uno pone y la ciencia dispone, sino también el corazón dispone. Y Pues sí. eso es algo muy importante, porque, por ejemplo, en este tipo de carreras que son largas, tú también tienes que ver por tu vida personal. Tal cual. Y Sí, sí, entonces sí. muchas veces llegas al momento en de que, oh sí, yo ya tengo lo que yo soñaba y de pronto, por ejemplo, a mí me pasó de que mi pareja, él también era postdoc en el mismo laboratorio y él fue una de las razones por las cuales yo decidí también irme a Indiana. Porque yo dije, bueno, esto va empezando, creo que me gustaría averiguar si da para algo más, Órale. ¿no? Así, tal cual. Y sobre todo, a Ya la para gente que ha explorar. vivido, pues sí, tal cual. O sea, creo que ya llega el momento cuando estás un poquito más grande, que estás ya en la exploración y ya no estás tan clavado porque, pues sí, o sea, sí. En ese momento lo que yo dije es, necesito averiguar si esto va, además mi trabajo, o sea, se compagina con esto. Entonces nos vamos a Indiana y ahí es donde se complican las cosas, porque de pronto ya no buscas una posición, buscas dos. Porque sobre todo si te pones con una pareja en ciencia, entonces los dos Sí. necesitan un trabajo. Sí, sí, Entonces es cierto. así como todo se te complica. Y ahora vamos a complicarlo más. Resulta que no, los dos son mexicanos y todo es fácil de que se regresen y vivan con las familias o algo, ¿no? No, sino ponte tu pareja Sí, de cierto. otro país. Entonces, no, o sea, es de las cosas más Me gustan los divertidas en retos. partes, pero la verdad es de que, híjole, o sea, para la otra, sí. No, pero entonces era muy claro, o sea, Pierre es francés, yo soy mexicana y estábamos en Estados Unidos, o sea, estábamos en un tercer país, ¿no? Entonces, afortunadamente, había cosas muy claras. Número uno, ninguno de los dos se quería quedar a vivir en Estados Unidos. Esa era la primera decisión. Siempre dijeron eso desde... Sí, 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 y eso es muy bueno porque mucha gente, su objetivo de vida es vivir en Estados Unidos o en otro país, ¿no? Entonces yo no Sí. lo tenía clarísimo que me gustaba la preparación, me gustaba el modo de vida y todo, pero no era el lugar en donde yo me veía ya viviendo los futuros años, ¿no? Entonces, eso lo tenía claro, llegué a Pierrick y afortunadamente él también tenía algo así, yo me regresó a mi país, yo quería regresarme a mi país,
pero ya juntos, ¿a qué país nos regresábamos, no? Volado. Entonces, pues tal cual, y entonces yo ¿Sí? pensé que pues, iba a ser Francia, obviamente, ¿no? O sea, no, pues sí, Francia, la. Entonces dije, seguramente pues vamos a parar en Francia, pero también no era algo así que yo quisiera totalmente. Me encanta para de ir de vacaciones, es wow, pero ya mi vida desde el otro lado del charco, como quien dice, y los costos para viajar, o sea, yo tan familiar que si venía una vez al año, o sea, estando en Estados Unidos, pues tal vez no iba yo a venir mucho, ¿no? O sea, estando todavía más lejos. Sí, pues siempre la familia, ¿no? No sé, o sea, es algo así, pero bueno, o sea, ese es el tipo de cosas que la hubiera podido hacer. Simplemente no se dio porque cuando empezamos a ver trabajos necesitábamos estar en un lugar en donde ambos tuviéramos el trabajo de los sueños o cerca de, y en Francia era mucho más complicado tener los dos trabajos para ambos, por ahí se complicó la cosa, pero en México sin querer salió. Entonces era algo así como bueno, te están ofreciendo dos posiciones de investigadores titulares en un centro de investigación, o te vas a Francia, entras a un grupo de investigación, pero no como jefe, sino como el modo de cómo está estratificado allá, sí. Aunque yo tuviera un postdoc, yo hubiera llegado de postdoc y de ahí subes. Y yo dije, no, o sea, yo ya tuve de postdoc demasiado, ¿no? O sea, no quiero volver a comenzar y poco a poco, ¿no? Entonces fue algo así de, entras aquí o entras acá. Dije, lo siento, entro acá. Y después, bien bonito, porque, por ejemplo, colaboradores, o sea, de Francia, de allá, es muy padre que te dicen, ¿sabes qué? Tomaron la mejor decisión. Porque aquí, o sea, igual que acá, o sea, igual que en México, son súper competidas las plazas. Yo como extranjera la iba todavía a tener más complicada. Y Perrec también, aunque fuera su país, es exactamente lo mismo. Entonces de pronto digo, bueno, siempre la vida y el destino te lleva por algo. Entonces nos trajo a Ensenada y ha sido bondadosa y en todo sentido crecimiento cada día. Y dijo que era la primera vez que venía a Ensenada, sí, ¿no? Sí. No tenía idea nada de no, nunca había estado en Ensenada. Pues la verdad es que sí había viajado, conozco bastante bien diferentes lugares en México, pero al norte no lo conocía. Y eso es también un poco porque dicen que en el norte no era muy seguro. Entonces siempre era algo así de, no, que van a ir al norte, no sé qué, Tijuana, la. Entonces eso era algo así de, pero no, o sea, cuando venimos fue bien bonito porque pues venimos a la entrevista, ¿no? Entonces, así se cuando nos invitaron a la entrevista, entonces fue la primera vez que conocí. La escénica todavía no estaba reparada, se había caído con la época en que se cayó la escénica. Entonces llegamos de noche, no vimos nada, sino que fue hasta la mañana siguiente que fuimos a presentar nuestro seminario cuando nos llevaron a CICESE. Bajamos del auto y entonces veo ese mar esplendoroso. O sea, a los que no han venido a Ensenada, wow, tienen que venir. Porque en verdad, o sea, el azul del mar, el brillo, o sea, era una cosa tan esplendorosa que yo decía, yo quiero vivir aquí. Y todavía no veía el laboratorio, ¿no? Bueno, eso se me reforzó cuando vi el laboratorio. La verdad es que también llegamos a un departamento, o sea, súper guau. Como se estaba formando como nuevo, habían acondicionado todo. O sea, el departamento donde trabajo tiene todas las áreas. O sea, puedes hacer cosas, experimentos en animales, puedes hacer biología celular, hay áreas de proteómica, genómica, partes para hacer biología molecular. Entonces, todo estaba puesto, equipado, sobre todo equipado, porque sí me había entrevistado en algún otro lugar antes y sí te daban tu labo, pero vacío. Y pues hay que considerar que si yo quería regresar, por supuesto, pero quería regresar y poder trabajar. Entonces realmente no fue muy difícil, no fue muy difícil, sí, no fue Francia, pero la verdad es que ¿dónde te ibas a encontrar ese tipo de cosas tan bonitas y tan perfectas en ese momento, ¿no? No todo es perfección. Realmente, ¿qué nos toca ahora? Sí, había el equipo para trabajar, pero no el dinero. Entonces, realmente, o sea, mi día a día es seguir aplicando convocatorias y para tener financiamiento y poder seguir realizando los experimentos, ¿no? ¿Y cómo encontró el anuncio, por ejemplo? No sé, supongo que no encontró en el periódico. No, bueno, pues ahí les recomiendo de que se tienen que estar en el FEDETAP. Hay diferentes emails. Bueno, FEDETAP es como, pues es que es un grupo de investigadores, tú te registras tu email y te llegan en tu correo electrónico, te llegan de todo. Entonces es muchos investigadores que buscan reactivos o que ofrecen posiciones o ese tipo de cosas. Ahí salió, yo no lo vi. En realidad, salió, pero por diferentes fuentes,
pues justamente la persona que me contrató después del doctorado, Gerardo, o sea, él me dijo, mira, hay estas posiciones. Por otro lado, amigos del doctorado que sí habían visto el FEDETAP, hey, están saliendo estas posiciones en Ensenada. Entonces fue algo así de, tal vez debería de ver qué son. Y pues esa es la historia. Vimos ballenas en esa vez también. Las ballenas, sí. O sea, me tocó, venimos en febrero, me acuerdo, es temporada de ballenas aquí. Y Pierrick muy propio dijo, oye, pues nos quedamos el día que vamos a tener de más, o sea, pagamos un día más para nosotros quedarnos, o sea, aparte de lo que nos estaban financiando ellos. Y él muy propio dijo, hay que ir a conocer la ciudad, porque si nos contrataran, pues hay que ver en dónde vamos a vivir, ¿no? Y yo, y si no nos contratan y nunca regresamos, mejor vámonos a ver las ballenas. Nos fuimos a ver las ballenas, obviamente, y hermosas, ¿no? O sea, fue una cosa, de esas cosas que, hay cosas que te marcan, y yo no puedo olvidar, o sea, ver ballenas, ver delfines en esa época, ver un mar esplendoroso, y el plus, pues, tener un laboratorio bonito, ¿no? O sea, donde pudiéramos trabajar. Entonces, cuando ahí nos avisaron como al mes y medio que habíamos sido seleccionados, honestamente ya no había mucho que pensar. O sea, ya el corazón ya había empezado a estar aquí. A decidir. Qué padre, sí, la verdad es que Ensenada, yo también la primera vez que vine hace 5 años más o menos, y pues yo no conocía nada, ¿no? Y buscando, cuando decidí estudiar nano, pues vi que estaba en Ensenada y así, pero pues no conocía nada más que fotos. Pero ya es bien diferente, ¿no? Venir y ver el mar y ver que tu universidad está como con vista al mar, ¿no? Y a veces como que uno se acostumbra, ¿no? Y como que ya dejas de admirarlo, pero pues creo que nunca deberíamos de dejar de admirar, ¿no? Lo bonito que está ahí. Y por ejemplo, si se hace que está en el cerro, pues tiene la una vista muy bonita. Yo creo que es las mejores vistas. Sí. Yo creo que por eso está. Mejor que la de mi casa. Por eso me lo paso en el laboratorio. Ah, sí, cómo no. para no estar. Excusa. Sí, pues qué chido. Y bueno, un poquito te quería preguntar también en Estados Unidos, un poquito más aparte del laboratorio, como la vida en Estados Unidos. He escuchado gente que tiene como cosas buenas, cosas malas, pero bueno, creo que nunca le he preguntado a una investigadora que haya estado ahí estudiando. Pues, ¿Cómo la sintió? Pues no sé. Pues a mí me fue bien, así de fácil, ¿no? Pero yo pienso que la vida que tengas en Estados Unidos o en cualquier lugar te la vas buscando tú mismo. O sea, por ejemplo, yo mis primeros meses estuve deprimidísima porque extrañaba todo y no hablaba bien y esto era una responsabilidad tremenda también estar en un laboratorio por allá, ¿no? Entonces, después de que se me quitó la depre, en realidad busqué algo para que se me quitara la depre. Entonces, por ejemplo, cuando estaba en Virginia, lo que hice fue me uní al Ballroom Club en las noches. Entonces, en la universidad, ahí es un ballroom. Ballroom club es... ballroom. Ajá, o sea, lo que haces es que aprendes a bailar diferentes géneros, pero acá, muy acá. Entonces, aprendí y era... de pareja, ¿no? Sí, son de pareja, pero era la universidad, o sea, ahí es UVA. Entonces, era el club de la universidad. Entonces, estuvo súper chido porque me quitó la depre completamente. Es bueno tener y súper bonito, ¿no? Entonces iba al laboratorio y en las noches de 7 a 9 de la noche más o menos, o en las noches, o sea, iba a ensayar, ¿no? Entonces fueron épocas lindas, eso. Aparte de eso, Virginia no es, bueno, sí es un poco, ¿cómo puedo decir? Racista. O sea, sí es racista, depende en dónde estés, pero aunque había racismo, afortunadamente al nivel en donde yo estaba no lo viví. O sea, y tampoco en Indiana, que también se dan sus cosas, es un gobierno muy conservador. O sea, pero yo afortunadamente en la academia, o sea, la gente es más open mind, entonces no... es lo bueno de estar... Exacto, entonces no lo resentí. Ahora, fuera de la academia, o sea, las clases que tomaba, ese tipo de cosas, tuve la suerte de que no me pasó. Pero hay algo que sí puedo decir. Por ejemplo, cuando Pierrico y yo íbamos juntos, cuando ambos íbamos juntos al mercado, por ejemplo, era algo así muy marcado. Tu acento, ¿de dónde eres? Ah, soy de México. Sí, de México. Y luego él, ¿y de dónde eres? De Francia. ¡Oh, Francia! Ajá, o sea, luego puedes verlo, ¿no? Pero fuera de eso, que pues era absolutamente nada, o sea, afortunadamente no lo viví y no tuve ningún problema. Sí sabía de gente que ha tenido mucho más problemas, pero afortunadamente yo no tuve ese problema, ¿no? Por otro lado, ¿qué más hacía? O sea,
es ahí cuando digo, tú te buscas cómo llenar tu vida, porque pues en Virginia estuve bailando y después cuando estuve en Indiana, ahí me pasó otra cosa, ahí estuve cantando. Cuando estaba en Ah, Jalapa, o sea, en Jalapa es una ciudad súper cultural, entonces no es muy raro encontrar que los niños de Jalapa, pues todos van al conservatorio de música, qué porque cool. es parte Qué chido. Hay un, ¿cómo se llama de el baile esto. de Veracruz? ¿Tiene un baile típico Sí, de sí, sí. Guapá? Sí, ¿No, el Guapá? ballet folclórico de la Universidad Mm. Veracruzana, pues tiene un montonal de cosas, o Sí, sea, el zapateado, ¿no eh, es de ahí? No. Bueno, no mm, sé, digo, pues no. estoy confundido, pero sí he visto. Pero bueno, tiene muchísima cultura en todo, o sea, es que en realidad en Jalapa es el centro cultural aparte de académico, o sea, todas las universidades de danza, música, pintura y todo está concentrado en Jalapa. Entonces hay Qué mucha cool. cultura artística. Entonces, viniendo de ahí, pues en su época, cuando estudiaba químico farmacobiólogo, también estudiaba la carrera de canto. Entonces, en esa Carrera. época, sí, Órale, estuve realmente en la facultad, pero qué cool. no la terminé, o sea, no la terminé porque tuve que escoger, son carreras de 8 o 9 años, sí, Ala, sí. son muy largas, son para ser artista, ¿no? Entonces, Oh, yo ok. iba por ahí del tercer o cuarto año y yo iba terminando química al mismo tiempo, entonces era algo así de, tienes que escoger, Científico o músico. ajá, ¿qué vas a hacer? O sea, te vas a dedicar a la música, te vas a dedicar a la ciencia, y pues era muy claro. Yo sí cantaba, pero tampoco era que bárbaro, o sea, aquí la diva, ¿no? Entonces dije, no, 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 pues debo de ser realista, pues yo creo que la voy a hacer más si me voy a ciencia. Además, seguramente si voy a la ciencia, bueno, si me voy después de la carrera de química y alguna maestría, un Ujú. doctorado, voy a tener un trabajo rápidamente. Ajá, ¿cuántos años pasaron? O sea, para aquellos inocentes que piensan que tener un trabajo en ciencia es fácil, no, o sea, pasaron un montonal de años para que tuviera el trabajo real de mi vida, aunque cuando estás de postdoc ya se considera un trabajo porque te pagan, Ujú. eres un asalariado más, ¿no? Pero de todos modos, pasaron mucho tiempo Sí. y inocentemente creo que sí, si hubiera decidido irme por la carrera de música, o sea, hubiera terminado música y me hubiera dado casi el mismo tiempo de esto. Pero bueno, el punto es de que cuando entré al doctorado, pues no cantaba. No cantaba, Ah, dejé de ok. hacer todo porque no me daba tiempo. Sí. Entonces, pues ahí se truncó Qué el cosas. gusto, ¿no? El hobby. Entonces, cuando llego a Indiana, resulta que creo que el primero o segundo año que estuve en Indiana, fuimos a escuchar un concierto y era el concierto del Indianapolis Symphony Choir. Entonces, así, el coro profesional y no sé qué, y había, en el programa decía que tú podías aplicar si pasabas un examen, o sea, Ah, te ok. hacían un O sea, sí examen era. y tú podías aplicar al coro y entonces le dije a Pierrick, ¿sabes qué? Yo quiero entrar al coro. Entonces me dijo, a ver, espérate, ¿para qué complicarte la vida? ¿Para qué quieres un coro profesional? Pues puedes ir a la iglesia y cantar. Y yo, sí, pero pues es que no es lo mismo. Yo quiero entrar al coro profesional. Y ahí voy, me preparé, fui, pasé la audición y entré al supercoro de Órale, Indiana. qué cool. Y lo padre de esto es un coro aproximadamente unas 300 personas y es un coro realmente profesional que está constituido por voluntarios, o sea, ni crean, no te pagan, como quien dice. Pero el punto es, Ah, ya. está constituido por gente que tiene preparación, pero muchos de ellos no terminaron carreras o son truncados o terminaron la carrera y guardan el título en su casa porque se dedican a otras cosas, ¿no? Ama de casa o cualquier cosa, ¿no? O sea, o bien otras carreras afines en caso de otras personas. Ujú. Pero súper bonito porque entonces estuve 4 o 5 años, 4 años en Indiana cantando. Entonces cantaba con el coro de manera profesional, cantábamos con la orquesta sinfónica también de Indianápolis y súper padre, o sea, qué experiencias, o sea, una cosa hermosa porque pues me tocó lo mismo, o sea, en las mañanas era científica, en las noches, o sea, de 7 a 9, 3 días a la semana iba a los ensayos del coro, cantaba en los conciertos y me tocó cantar con Madonna, ¿qué tal? ¿Con Sí, Madonna? me Órale. tocó en el Super Bowl. ¿En Hubo el una Super época, Bowl? sí, hubo uno del Super Bowl, no me No acuerdo manches. O de sea, qué usted año. estuvo en el Super Bowl. Claro, No claro, o sea, te manches. digo, tengo cada historia, o Qué sea, chilo. no, resulta que, pues, está el Super Bowl y ya ves que escogen la ciudad No y todo esto, manches. y lo más chido del Super Bowl es el tiempo Medio medio. halftime, ajá, Ajá, medio tiempo. ándale, ándale, completamente, entonces el show. Entonces, Qué loco. llega el director del coro y dice, cierran la puerta. O sea, todo así como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Y Un dice, chisme. pues, resulta que Madonna va a estar en el Super Bowl y quiere que cantemos con ella. Y todos, ¿qué? Específicamente de Ajá, o Indiana, sea, sí, el que concierto. lo que andaba buscando eran coros de Indiana que cantaran en su show, ¿no?
porque pues iba a cantar y pues nos teníamos que disfrazar y todo, o sea, había como 2 canciones que cantábamos con ella, ¿no? Entonces, el punto es que fuimos uno de los coros, o sea, yo podría decir que el principal, porque pues los otros eran chiquitos, pero ahí vamos. Si ves el video en YouTube del año de que Madonna estuvo ahí, ahí estaba. Pero entonces fue algo así como súper chido, o sea, la experiencia, no podías decir nada, convenio de confidencialidad, porque no podías decir qué iba a pasar en el halftime show, no sé qué. Y entonces fue súper chistoso. Qué chile. Y no, sí, y luego el momento aparte de cuando conocí a Madonna, que, no le puedes hablar, no te puedes pintar labiales fuertes junto a ella, porque si no ella no resalta. Pero, o sea, verla ahí trabajando con nosotros fue así súper guau. Y luego el momento chido, recordar el estadio lleno, o sea, lleno. ¿No estás nerviosa? No, pues no, cantando con un coro te cobija siempre, ¿no? O sea, es lo bonito de ser solista. Siento más nervios cuando hago una exposición. Pero bueno, entonces, súper padre ver el estado lleno, en la oscuridad, con sus celulares prendidos, Qué con chido, lucecitas, me o sea, imagino que es otra. cosa súper bonita en experiencias. Y después, súper chistoso, porque mi jefa, o sea, la del postdoctorado, en lugar de decir, es Patricia, mi postdoc, ella decía, oh, she's Patricia, and she sang with Madonna. Entonces, era mi carta de presentación en todos lados. Yo, gracias. Pues qué chido, la verdad no tenía idea. Yo creo, no sé si era secreto, ¿no? Pero qué No, no es secreto. Cada cosa que me ha pasado que no era planeada, pero pues qué padre la vida y qué bondadosa conmigo. Sí, yo creo que son las mejores, ¿no? Las que Sí. pasan así. Qué loco con Madonna. Pero no intercambiaron. Supongo que ella les daba instrucciones en algún momento y eso. Pues trae un equipo completamente, entonces ya sabe exactamente qué se va a hacer, qué no se va a hacer, cuándo moverse, a quién quiere que muevan y no. Lo que me sorprendió mucho es que, pues, con tanta planeación, ella supervisara personalmente cada cosa. O sea, eso me llamó mucho la atención porque habla de una persona bastante exigente y profesional, ¿no? O sea, quería que todo saliera preciso, ¿no? O sea, teniendo ahí un ejército de agentes de que nada más era de por radio decirle que se mueva, que se quite, ¿no? Estuvo muy padre. Fue lindo. No era enojona, acá en chisme. Pues seguramente sí, se veía súper seria, pero lo peor es de que lo que tú quieres es correr, pedirle su autógrafo y tomarte fotos, y no podías. No podía uno porque pues eres... Y después ya no hubo tiempo, ¿eh? Después de... No, o sea, termina el show y gracias, chavos, bye. Y tú, gracias. Sí, fue chido. De modo, o sea, gracias por el honor. Pero bueno, por ahí hay fotitos y es lindo los recuerdos. Sí, me imagino que va a ser como estar ahí en el escenario y ver, haber sentido como algún sentimiento parecido a un cantante ya sólido. Bueno, si hubiera sido cantante, si hubiera seguido la carrera de música, pues tal vez. Sí, aunque en realidad, o sea, cuando yo estaba estudiando era más bien bel canto para ser cantante de ópera o algo por ahí, o sea, completamente distinto un poco, Bueno, sí. Pero bien bonito, o sea, la verdad es que bien bonito. Por eso te digo, o sea, a mí me gusta la artisteada. Sí, pues creo que es algo que he visto en muchos investigadores que, o sea, no solo es la faceta científica, ¿no? Yo creo que es mucho más común de lo que se piensa tal vez de los científicos también son artistas, ¿no? Mucha gente compara la ciencia con arte, incluso. Pues el hecho de, pues esa es creatividad, ¿no? También, o sea, proponer los métodos para hacer tu experimento es parecido a hacer arte. Bueno, si lo quieres ver así, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que arte y ciencia realmente somos muy similares. Muy similares. Entonces, cuando dicen que la tríada perfecta, arte, ciencia y tecnología, completamente de acuerdo. Porque nos pones juntos y podemos trabajar muy bien juntos, nos entendemos también. Sí. Y pues generalmente por eso tal vez, bueno, he estado leyendo también que es diferente ser un investigador que un científico, ¿no? Un investigador es alguien que hace experimentos y saca resultados, pero un científico es alguien que le gusta aprender, y eso no solo ciencia, sino arte o sea, no sé, de otros temas, ¿no? De otras áreas o, no sé, incluso de lo que no es ciencias naturales, por así decirlo, psicología, filosofía. Pues no sé, siento que es muy bonito y que ha estado como pensado últimamente, lo cual creo que sí es verdad. Pues sí, definitivo. Poetas, hay muchos, o sea, hay científicos que escriben poetas. De hecho, me tocó una vez ir a San Pedro Mártir, el observatorio. Sí.
y nos encontramos como un bonche de cartas así no sé, No es hace cuántos años, así cierto. con cartas de Ajá. amor y poemas y así. Ah, qué súper, qué bonito, qué bonito. Sí, 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 y pues sí, de todo, ¿no? Músicos ahí en Cenin cada año se hace un evento. No, Ah, no sí, sé si ha claro, claro. participado usted. Igual No, no he sí, participado, pero me encanta. pero yo, fíjate que ay, a mí me encanta, o sea, me encanta realmente el programa que tienen Está de chile. la licenciatura, porque no únicamente están tratando de formar estudiantes con alta calidad y conocimientos en la academia, sino también tienen este aspecto cultural y muy humano. Entonces, eso me encanta completamente porque es así. O sea, por ejemplo, yo no me puedo imaginar todo el tiempo haciendo cosas de laboratorio únicamente pensando en mis proyectos. O Sí, sea, realmente necesito esa motivación extra. O sea, el tratar de bailar un poco, el tratar de hacer yoga, el escuchar música o compartir algo diferente, ¿no? O sea, y completamente de acuerdo contigo. O sea, qué bonito el poder disfrutar de otras áreas, aunque no sean necesariamente la tuya. Y quiero pensar que si trabajara en una compañía no tendría chance de hacer ese tipo de cosas, pero trabajando en academia, como tú planeas tus tiempos, eso no quiere decir que me sobre, o sea, ahora sí. siempre me falta tiempo, pero tienes esa bondad de que si en este momento estoy muy saturada y no quiero hacer esto, puedo tomar otra actividad o puedo combinarlas, entonces eso me encanta. Sí, la verdad es que está bien padre. Y aunque en la licenciatura, como somos un campus chiquito en la UNAM, creo que no se compara a toda la actividad cultural que hay, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, en Ah, México. claro, Es bueno, algo que sí, hemos ido, bueno, se ha ido creciendo un poco en la sí. carrera, Tenemos que pero ser honestos, o sea, sí, señores, Ensenada es hermosa, pero es pequeño. Es pequeño y tiene pocos eventos culturales, o sea, comparado con ciudades del centro del país, pues nos quedamos cortísimos, ¿no? ajá, Pero tenemos, y hay cultura, y hay espíritu en sí, hacer más. ha ido Entonces, creciendo. estoy bien, en Tijuana hay mucho más movimiento, pero pues una hora sí es una hora. Para los que vivimos en Ensenada, ya el tráfico ya no es la opción. Sí, Entonces, para nosotros una hora es es demasiado. muchísimo. O sea, media hora ya es vives lejos. Sí, bueno, y a Sí, mí me pasa, creo que un poco al contrario, porque yo soy de una ciudad más pequeña que Ensenada, donde no hay casi en nada Guasave. de sí, de WhatsApp. Creo que la mitad, yo creo, de tamaño. Y pues, o sea, cuando vine aquí yo estaba súper encantado, pues, de ver Qué todos los lindo. eventos y así. O sea, el Festival de Conocimiento Ah, incluso, es que esos, ese no, creo que ha sido no, es que la algo que... UNAM es lo máximo. O sea, estos festivales de conocimiento, todos los grupos que hemos conocido y compartido, ay, no, amo esos festivales. Ojalá Están bien regresen. chiles. Sí, creo que por ahí se está organizando el próximo. Pero sí, es algo que muy curioso que yo pues veía esa ciudad como bien grande, la Ensenada y mis amigos del DF, y todos se quejaban siempre Sí, de... y ves el campus. Ah, es que yo, fisiología celular está en el DF. Entonces yo estoy viviendo en Cuernavaca primero, en la maestría, y luego para el doctorado, pues en la Ciudad de México. Y ahí fue donde me hice chilanga. Ah, no, sí. No, es que la verdad es Chile. otro rollo. La ciudad es enorme, es un monstruo y también con un montonal de bondades, ¿no? O sea, súper rico. Todo lo que disfruté de los eventos culturales, de las orquestas, de todo. O sea, realmente fue muy buena época del doctorado. Sí, pues qué chilo. Y pues no sé, varias cosas. Yo creo que está muy interesante esto de la ciencia, el arte y la cultura. Parece que ojalá que, pues siento que ha ido creciendo poco a poco aquí también. Y ojalá que siga creciendo, ¿no? No me queda duda, se va a hacer todavía Sí, más sí, sí, fuerte. sí. Y como que hacia allá se tiende, ¿no? O sea, y sobre todo ahora, con la pandemia. O sea, Ah, sí sí. es real. En la pandemia te das cuenta que es lo más importante. Lo más importante, o sea, no me digan que estuvieran, o sea, leyendo todos los papers, ¿no? O sea, en realidad Sí. necesitabas estar calmado, con tu mente calmada, inspirado para poder continuar con tu trabajo. Entonces, yo sí creo que se van a fortalecer todo este tipo de actividades. Va a surgir mucho todavía. Sí, bueno, respecto a eso de la pandemia, también escucho comentarios de que, o sea, no que haya sido buena la pandemia, pero, o sea, el hecho de que ¿no? estábamos encerrados como que fue un break Ujú. de estar siempre en Del laboratorio en agitado las mundo, carreras y atareados, no sé, dirigiendo, completamente. dirigiendo tesis, no sé, supongo que... No, pues las tesis no pararon. Bueno, Pero no o sé, hacer yo creo que experimentos, todos la pues, vivimos en diferente pues cada estilo. quien. Todo fue más lento, o sea, todo fue más lento, pero no se pudo parar completo, ¿no? O sea, sí, fueron unos meses difíciles, difíciles cuando estaba cerrado completamente todo y no, o sea, en el laboratorio, por ejemplo,
Y a mí sí me preocupaban mucho los estudiantes. Biología, ¿no? Que es más experimental. Sí, sí, totalmente. O sea, ahí fue donde dije, pero ¿cómo no hago cosas de cómputo? O sea, es que es urgentísimo, ¿no? Sí. Porque la verdad es de que No los chavos sí necesitaban, o sea, el trabajo completo de laboratorio experimental y no podían entrar y lo que más me preocupaba eran las becas porque no hubo una prórroga. Es que, ajá, no. Entonces el tiempo de todos modos seguía corriendo. Entonces, ¿y cómo lo hicieron? Pues hubo diversas formas, o sea, en CICESA nos dejaron entrar el 30% de personas, o sea, y con horarios diferentes y todo los eso. Estudiantes. Entonces se le dieron prioridad a los estudiantes que estaban ya en último año, en último cuatrimestre ya para graduarse, pero pues se les daba prioridad a ellos, mientras los otros, pues de algún modo, pues, se van retrasando, o sea, es como así va, ¿no? Sí, no, y, pues sí. y pues la verdad es que súper admirables, o sea, súper admirables los estudiantes, o sea, ahora estoy coordinando el posgrado y, Ok. y me doy cuenta de que pues, nuestra eficiencia terminal, o sea, iba así impecable, ¿no? O sea, 2.5 años ya todos graduados, ¿no? O sea, ¿sí? Completamente. Y se ve, o sea, se ve el pegue de la pandemia porque pasamos de 2.5 y quedaban por ahí como unos 6, 7, no sé qué, ¿no? Pero mis respetos, o sea, porque todavía estamos en buen tiempo y prácticamente toda la generación que es grande, pues ya está del otro lado, ¿no? Pero pues ahora sí que eso iba a pasar y no nada más nos pasó a nosotros, está pasando en todos lados y digamos que es una ventaja, por ejemplo, para todos aquellos que iban a aplicar a doctorados aquí o en otros lugares. Fue lo mismo, becas fue lo mismo, todo se retrasó, ¿no? Sí, pues igual convino más esperarse, ¿no? Mucha gente esperó. En lugar de aplicar en pandemia, pues esperarse un año. Sí. Aunque llevan casi 2 años, pues, pero... Sí, es que de pronto dices, no puede ser, o sea, ya pasamos el año, ya estamos año como 3 meses, ¿hasta cuándo? Sí, pues la verdad, sí, también escucho gente que dice pues, que esto ya, al menos... ¿Ya se quedó? Sí, ¿La pandemia sí, vivir? no, que ya va a quedar así, pues al menos, no sé, empresas que vieron que es más barato claro. no tener oficinas, o Sí. el cubrebocas probablemente no se vaya, o quede como el gel, ¿no? Antibacterial, no sé, quién sabe. Pues unas por otras, no hubo tanta gripa estos años. Sí, ajá, eso es lo que estaba leyendo, se disminuyeron otras cosas, ¿no? Sí, no sé, la verdad es que tiene sus ventajas y lo que yo quisiera es que pues se combine en un futuro, ¿no? O sea, que sigan eventos virtuales completamente. Sí. Y también, por ejemplo, yo personalmente, ¿qué me gustaría? Lo que me gustaría es de los 5 días a la semana, o sea, trabajar uno en mi casa, por ejemplo. Hago el mismo trabajo, soy igual de eficiente y a veces hasta más que cuando estoy en el laboratorio. Por el traslado, ¿no? Eso es algo que he visto. Sí. Por ejemplo, a veces media hora o 15 minutos, o incluso más, ¿no? Lo que alistarse y todo eso, sí. Si lo acumulas, sí es bastante tiempo. Pues a mí lo que me mata son las juntas. O sea, si en una mañana voy a tener 4 o 5 juntas diferentes, entonces me tengo que trasladar, aunque sea en el mismo centro, que sala de acá, sala de allá, otro edificio, sí, que veas CENIN, no sé qué. O sea, sí, te sientas, en su oficina. Next, link, nada, te levantas al baño y regresas a la siguiente, ¿no? Eso sí, está durísimo para el cuerpo. Tenemos realmente que hacer ejercicio. Sí, me la paso sentado un montón de horas, pero pues ni modo. Sí, es como cansado la espalda. El precio de tener trabajo. Sí, aunque también yo personalmente yo sí estoy como un poco harto del Zoom, ¿no? Todo el día. Sí, yo también, yo estoy cansada, o sea, así de por favor, no, una junta más. Sí, pues por eso por este podcast no me gustaría hacerlo en Zoom, pero bueno, esta es otra cosa. Regresamos de una prueba técnica, estamos ya aventándonos el podcast fuera del aire, pero no, está chido, nos quedamos... ¿Iba a decir algo? No, pero es que me da risa que nos ponemos a platicar y de pronto te acuerdas del podcast. Sí, ya llevamos 3 horas hablando, no es cierto. Pues qué padre, nos quedamos, la verdad es que no me acuerdo que nos quedamos, pero le quería preguntar, después respecto a más de CICES, de la investigación, pues me estaba comentando justo ahorita de que ya tiene varios estudiantes, están, o sea, que les llegan constantemente estudiantes y cuáles como los proyectos que tiene ahorita en CICES. Uy. ¿Tiene muchos? Bueno, pues al principio comentaba, tengo 2 líneas de investigación en el laboratorio. Entonces, una es dirigida a metástasis, o sea, metástasis ósea. Entonces, son mecanismos y tratamientos de metástasis ósea. Y la otra línea son el análisis de moléculas
que pueden influenciar regeneración ósea. Entonces, parecieran que son muy similares, ¿no? Porque óseo, pero uno es cáncer y otra es en hueso normal, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que en la metástasis ósea, que consiste en que llegan estas células cancerosas y se llegan a los huesos, entonces lo que ocurre es que estas células cancerosas van a influenciar a las células óseas, a las que viven en los huesos, a que lo rompan, tal cual. Entonces influencian a los osteoclastos, rompen los huesos que liberan factores de crecimiento y esos factores de crecimiento le van a servir a las células cancerosas a que crezcan. Entonces, partiendo de esa premisa, primero, o sea, nosotros estamos investigando, aparte de la metástasis ósea, investigamos remodelación ósea tal cual, porque cualquier agente que pueda prevenir el que estas células óseas rompan esos huesos, entonces tiene un potencial anticancerígeno. Entonces, más o menos, por un lado estudiamos agentes que puedan incidir en remodelar el hueso, ya sea en hacer más hueso o en detener su crecimiento. Si ese agente es efectivo, entonces podría ocuparse en solo o en tratamientos combinados con un anticancerígeno en metástasis ósea, porque lo que ocurriría sería que no permitiría a esas células cancerosas inducir el rompimiento del hueso. Entonces, por eso son como dos líneas de investigación separadas, pero que se unen porque pues tienen algo común, ¿no? Aparte de eso, en la remodelación, en la regeneración ósea, hay otro tipo de enfermedades que podemos abordar, por ejemplo, osteoporosis, o sea, enfermedades en las cuales con el tiempo vas perdiendo densidad mineral ósea, ¿no? Sí, densidad ósea. Entonces, por allá también nos movemos, por ejemplo, en enfermedades diferentes en hueso, por ejemplo, que en lugar de que pierdas hueso, ganes hueso. Por ejemplo, hay cierto tipo de cánceres que se acumula mucho hueso aumenta el crecimiento del hueso y se acumula hueso en áreas donde no debería haber. Y eso es, ¿no?, doloroso, ¿no? Es doloroso. Tiene muchos bemoles, como dice, ¿no? O sea, aparte de que ese tipo de cosas son dolorosas, o sea, aparte de esos, pues, realmente, en el caso de las células cancerosas, por ejemplo, que se alojan en esos huesos, o sea, lo que hacen es que empiezan a oprimir, están los nervios, entonces al oprimir los nervios, puede causar parálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tipo de cosas aunado a otros padecimientos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué tipo de proyectos? Todos los proyectos pues caminan para tratar de contestar esas preguntas de cómo le hacen, hay mejores tratamientos y aparte de eso también buscamos maneras o herramientas de hacer los tratamientos más efectivos. Entonces, en este momento tengo varios estudiantes, te puedo mencionar algunos proyectos, quizás es mucho más fácil ejemplificar y puedes entonces ver diversas áreas que están alrededor, pero por ejemplo, mira, voy a empezar con aquellos que están trabajando con algo nano, por ejemplo. Tengo a Claudia Elcira. Claudia Elcira, ella es estudiante de doctorado y ella lo que está haciendo es, ella está estudiando un factor, una proteína que es importante para inhibir la vía de señalización de un factor de crecimiento que es necesario para el establecimiento y progresión del cáncer. Entonces, ¿qué es lo que ella hace o lo que está haciendo? Pues lo va a producir como RNA mensajero para tratar de encapsidarlo y después de esa encapsidación mandarle a las células cancerosas y esperar que se libere el RNA mensajero, se produzcan proteínas y nos pueda servir esta herramienta para detección y también para tratamiento, ¿no? Entonces, en eso se está encargando Claudia, ¿no? Tengo otro estudiante que también hace cosas nano, es un estudiante de maestría, él es Eduardo Lucero. Eduardo Lucero lo que él está haciendo es que él está produciendo nanopartículas metálicas. Esto es en la parte de detección de cáncer, entonces nanopartículas metálicas pero recubiertas de quitosano para hacer las más biodisponibles y él está estudiando aparte cómo estas se pueden, pues sí, cuál es su distribución en el organismo, ¿no? Entonces eso es lo que él hace. ¿De luminiscente? ¿Es algo relacionado? Sí. Y bueno, algo muy importante que tengo que decir es que en este tipo de proyectos yo colaboro bastante, no solamente con ellos, sino con otros grupos. Pero, por ejemplo, el grupo de Bionano en CENIL, somos colaboradores. También colaboro mucho con Gustavo Irata para nanopartículas metálicas. Y bueno, pues todos aquellos, por ejemplo, colaboro también con otras personas que tienen, no sé, productos naturales o moléculas que tienen algún potencial. La mayoría de estas colaboraciones, cada quien hace una parte. Por ejemplo, hay quien caracteriza las moléculas bioquímicamente o físico-químicamente y lo que nosotros hacemos es tomarlas y pues llevarlas y darles una función
¿no? Entonces, eso justamente en ese tipo de proyectos de colaboración. Entonces, bueno, esos son proyectos que están asociados un poco con Nano. Después de ahí tengo otra estudiante de maestría, ella es Tonantzin Sertuche. Ella lo que está haciendo es una codirección con Ana Berta, y lo que hace es que ella está produciendo apósitos. Está produciendo apósitos, andamios, tal cual, andamios. Entonces está ella tratando de caracterizar las mejores condiciones para producir andamios para que puedan ocuparse para poner sustancias, en este caso CLPA. Entonces es una molécula que es importante para estimular la producción de osteoblastos en hueso. Entonces ella es del equipo hueso. En el equipo hueso ella es lo que está haciendo y súper bonito su trabajo y está a punto de terminar también, ¿no? Después de ahí, déjame pensar, tengo otro estudiante, tengo a Brenda. Brenda Duarte es estudiante de doctorado y ella trabaja en el equipo hueso también. Y lo que ella hace es que ella está caracterizando diferentes moléculas de péptidos, peptídicos, de veneno de caracoles marinos. Entonces, esto es en asociación con colaboradores que trabajan en esa área, por ejemplo, el CLCA. Lo que él hace es que pues, ha estudiado los caracoles por mucho tiempo, conocen sus venenos, entonces Brenda comenzó un proyecto súper bonito en donde tiene dos vertientes, pero principalmente lo que ella hace es que toma el veneno del caracol, caracteriza sus proteínas y después de eso caracteriza en qué fracciones pueden tener alguna función o estimular regeneración ósea, ¿no? Entonces ella se está entreteniendo eso. ¿Qué pasa después que caracteriza? Pues ella tiene la oportunidad de poder llegar a hacer una caracterización más fina y poder llegar al final con un agente en donde podamos tener un agente que estimule o detenga resorción ósea, ¿no? Esto es importante porque hay pocos agentes en esa área. Entonces es una contribución que se ve venir a largo plazo, pero es lo que hace Brenda en su doctorado. Después de ahí tengo otra estudiante de doctorado, equipo hueso también. Ella está estudiando, bueno, es hueso y también metástasis por esto. Ella es Charlene. Charlene, lo que es estudiante de doctorado, lo que ella está haciendo ahorita es caracterizar metabolitos de algas. Entonces, ella comenzó su maestría y ahora está algas pardas, algas de la región. Y hizo su maestría conmigo, se quedó a doctorado y ahora va a continuar el proyecto. Perdón. Qué cool. Bueno, pues resulta que, si se acuerdan, y todavía sigue de moda, porque no, las modas no se van y sobre todo es un problema realmente que se tiene, o sea, es la acumulación de las algas en los océanos, ¿no? O sea, todo esto del sargazo. Y de ahí surgió este proyecto, ¿no? O sea, Charlene, ella viene de Cancún. Entonces en Cancún tenían este tipo de problemas y un día platicando acerca de esto y estábamos diciendo, oye, ¿por qué no lo abordamos de esta manera? Y comenzamos, entonces ella empezó a caracterizar algas, algas rojas, algas pardas, algas de la región de aquí, con otro colaborador que nos provió de las algas, buceó y todo, y nos dio un montonal de material. Y bueno, con ese material, entonces ella está caracterizando metabolitos, compuestos sulfatados, y ahora lo que va a hacer ella es probar esos compuestos tanto en modelos de hueso, o sea, de hueso normal para ver regeneración ósea, como también en modelos de cáncer, porque tienen propiedades anticancerígenas. Entonces, los metabolitos de las algas. Sí, justamente. Entonces, eso por ese lado. Después está Mónica. Tengo un montón de estudiantes, lo siento. Mónica trabaja con modelos es algo similar, pero el modelo no son algas, no son caracoles. Ella trabaja con corales. Entonces, con los corales hemos visto cosas súper, súper bonitas. También para el cáncer. ¿No? Exacto. Bueno, ella lo está probando en regeneración ósea. Por otro lado, en este momento tengo... Interesante. Sí. La verdad es que no he escuchado nada de algas o de corales metido a... Pues la cosa es que no se sepa mucho para que entonces sea investigación original. Pero es eso de que, honestamente, cuando yo metí el proyecto a CONACYT y me lo aprobaron, yo únicamente pensaba en los péptidos de caracoles, porque por el colaborador que tenía en caracoles. Pero después me di cuenta pues, que se podía ampliar el proyecto y empezar a investigar diferentes organismos. Entonces ahí fue donde se dio esta colaboración de, ¿por qué no algas? Y entonces hicimos algas y también de pronto se dio el corales. Hay un investigador, Rafael, o sea que él en CISESE, que es un experto en corales, porque es algo muy importante. Por supuesto que quiero colaborar, pero hay que reconocer tu expertise. Yo no soy experta en corales, entonces un experto en corales que justamente su investigación es a través de su morfología, fisiología, hábitat, interacciones con el medio ambiente, o sea, él provee esa parte.
Entonces estamos seguros que realmente son corales, sino que estamos agarrando algo diferente, ¿no? Piedras. Exacto, exacto. Entonces eso es lo bonito, o sea, cuando las colaboraciones realmente son colaboraciones y uno pone una parte y otro Sí, pone pues otra que... y podemos hacer cosas más bonitas Sí, pues es juntos, que no se ¿no? puede hacer todo uno, ¿no? Exacto, de ahí tengo a José Jorge. José Jorge va a trabajar con reposicionamiento de fármacos. Es que estamos como en diferentes frentes. Reposicionamiento de fármacos es un proyecto que otros en el laboratorio lo empezaron antes. Gerardo Daniel estuvo trabajando su maestría ahí y se lo hereda a José Jorge, así pasan los laboratorios para que se completen los proyectos. Y bueno, pues reposicionamiento de fármacos y el punto es con colaboradores haciendo estudios bioinformáticos, o sea, tenemos Órale, diferentes blancos que pueden aumentar el estrés oxidativo en retículo, entonces en retículo endoplásmico. Eso es importante porque entonces esto lo que haría sería estimular a las células cancerosas a que mueran. O sea, esa es la idea, tratar de estimularlas que hagan apoptosis y que puedan morir. Entonces, su misión, o sea, Gerardo Daniel hizo la caracterización in vitro, la misión de José Jorge es hacerlo, la caracterización, ver si funciona realmente en un modelo en vivo. Entonces, el modelo que nosotros ocupamos en el laboratorio son ratón. Ocupamos ratón para diferentes cosas, tanto para normal, para modelos de regeneración ósea o normales que les decimos sin enfermedades, o bien para cáncer. Pero en el caso de José Jorge, lo que vamos a hacer es entrarle a un modelo de zebrafish. Estoy súper emocionada. ¿Cuál? Zebrafish. Zebrafish. Ajá, para eso tenemos otro colaborador, por supuesto, Ulises Bardullas, que trabaja en la OBC, es un experto en Zebrafish, como también mi ex tutor de doctorado, o sea, mi mentor de doctorado, Fernando López Casillas, también trabaja con Zebrafish. Entonces, ellos nos van a apoyar en esto. Qué cool. Sí. Y bueno, saludos a todos los colaboradores. No, es que realmente es una manera fantástica de poder crecer tu investigación. Y además, bueno, José Jorge, él hizo la licenciatura también en el laboratorio de Ulises, sabe manipular el Zebra. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues es probar el reposicionamiento, pero en este modelo que nos daría ventajas. ¿Qué queremos? Lo que nosotros queremos es, si te das cuenta, estamos probando muchas moléculas de modo terapéutico. Entonces, tener el modelo de ratón en vivo es bastante caro y no es tan práctico como uno quisiera, ¿no? La información es diferente y por supuesto que no lo vamos a dejar, pero tener un modelo alternativo que nos permita mucho más rápido evaluar en grande cantidad es algo necesario. Entonces, es una de las cosas que estamos haciendo, ¿no? La verdad es que te podría seguir diciendo de los estudiantes que tengo, pero, bueno, la única que tal vez se me olvida mencionar es Zoila. Tengo una postdoctoral. Entonces, Zoila Mora es postdoctoral del laboratorio y ella es parte básica, o sea, ella sí está interesada en ver un poco más acerca del mecanismo en metástasis, en una molécula en particular, el receptor 3 del TGF-beta, cómo está modulando el establecimiento del cáncer metastático en un modelo de ratón. Entonces, cada uno tiene como un pedacito y ahí estamos todos de algún modo tejiendo pues investigación en diferentes frentes, ¿no? Eso es, yo creo, o sea, qué increíble, ¿no? Todo, o sea, tan solo su grupo y sus colaboradores, todo lo que hacen, y eso es solo o sea, algo bien pequeñísimo de CICESE, ¿no? Entonces, CICESE, por ejemplo, es un centro de investigación que tiene todas las áreas, y no me imagino, pues, cada grupo teniendo tantos temas como usted, por ejemplo, es algo increíble todo lo que se hace de ciencia, ¿no? En sí, creo que mucha gente no sabe, pues, y precisamente creo que es necesario lo que estamos platicando hace rato de que, pues, tristemente la gente piensa que si se hace, pues, quién sabe qué hagan ahí, no es como que... No, al contrario, o sea, la verdad se hacen muchas cosas y ahorita me acabo de acordar de 2 estudiantes más, nada más ese es el último tema que te quiero contar que está re bonito. Esos estudiantes son Oscar y Paloma. Paloma es estudiante de doctorado y Oscar es estudiante de maestría y ellos trabajan un tema súper bonito. O sea, este tema súper bonito es exosomas. Okay. Entonces, exosomas. Ellos trabajan en exosomas y resulta que las células, tal cual, las células regulares en nuestro organismo se comunican. Una de las maneras en que se comunican entre ellas son mediante vesículas. Es transporte vesicular para llevar sus mensajes de un lado a otro. Pero resulta que esas vesículas, algunas de ellas tienen este nombre de exosomas, que son exos, salen de la célula, y resulta que el proyecto consiste en, ¿qué tal? Bueno, lo que se ha visto es que, ¿qué es lo que hace que en la metástasis las células cancerosas se vayan de un lugar a otro? ¿Quién define a dónde se van a ir? O sea, se pueden ir a diferentes órganos, pero ¿qué es lo que hace que se vayan al hueso, que se vayan al hígado, que se vayan al pulmón,
por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que hay cierto tipo de integrinas. Esas integrinas se encuentran en estas vesículas, en estos exosomas. ¿Integrinas que son como enzimas? O son proteínas que se encuentran en las membranas de estas células, que se llaman integrinas. Integral. Y el punto es de que estas lo que van a hacer es que se van a ir específicamente a un lugar. Entonces, la idea es esta detrás de que se ha visto, o sea, en investigaciones que muchas veces ya está definido. Está definido de que si esas vesículas tienen cierto tipo de información, cierto tipo de estas proteínas integrinas, se van a ir, por ejemplo, a hígado o se van a ir a pulmón. Entonces, la tirada o el objetivo de este proyecto es tratar de manipularlas. Tratar de manipular estos exosomas, modificar su información y forzarlas a que se vayan a donde tú quieras, que cambien de sitios. Entonces, ¿por qué esto es importante y qué podría pasar? Tal cual, lo que puede pasar es que tienes un sistema donde tú puedes manipular y puedes dirigirlas hacia donde tú quieres. Si puedes dirigirlas, también puedes cargarlas con medicamentos o también puedes cargarlas con información que tú quieres para que esas células cancerosas no se peguen o no empiecen a hacer tumores ahí. Entonces, es también una manera terapéutica. En conclusión, después de eso los frentes son diferentes, pero las preguntas son muy claras. O sea, es primero enfocarse en mecanismos, cómo le hacen, por qué se van a un lado, por qué se van al otro, cómo es que ese tumor llega, modifica el ambiente o el microambiente que tiene para que pueda crecer y reproducirse. Esas son las preguntas bonitas. Segundo, o sea, caracterizar nuevas moléculas terapéuticas. Entonces de ahí vienen todos esos proyectos en diferentes organismos o con diferentes fuentes. Aparte de esas naturales que les he hablado, también seleccionamos, por ejemplo, proteínas de las vías de señalización importantes para el crecimiento de las células cancerosas. Las seleccionamos, las modificamos y de esa manera las estudiamos, ¿no? Entonces ahí te sirven para estudiar primero y también como una alternativa para el tratamiento. Y tercero, pues crear nuevos métodos como estos, ¿no? O sea, utilizar la nanotecnología como una herramienta que apoya esto. En este caso también, pues nuestra colaboradora que estamos haciendo andamios, pues también es una forma también de atraer y concentrar ese tipo de sustancias en lugares específicos, ¿no? Entonces, le entramos un poquito a todo, es un montón de trabajo, pero pues ahí la llevamos, financiamiento hemos tenido hasta antes del COVID, pero espero que tiempos mejores vendrán y la verdad es que pues yo estoy aquí y vamos a seguir echando ganas. O sea, sí, pues así es esto. Preguntas hay, ¿no? Claro. Y las que faltan, yo creo. Qué chilo. Eso de los exosomas, ¿cómo se ataca modificando el ADN o el ARN, algo así? ¿De las células? Sí, lo que haces mucha biología molecular. Haces mucha biología molecular y en realidad lo que haces es que tú lo que haces es que diseñas lo que quieres que, bueno, por ejemplo, haces biología molecular para expresar genes en particular que tú quieres que se expresen, se lo pones esa información a las células y son las células las que al hacer vesículas encapsidan esa información. ¿Sí me cachas? Okay. Entonces es más bien, no es tanto que tú modifiques el exosoma, sino más bien tú le das esa información a la célula que va a producir el exosoma. Entonces es un poquito por ahí. Es, pues no sé, para la gente de nanotecnología como tú, que eres experto. Entonces, en realidad es un sistema más natural. Es el sistema que tiene el organismo de hacer estas nanovesículas, pero que serían exosomas, ¿no? En lugar de que metas el sistema sintético y por fuera. Entonces, ocupas realmente lo que tiene el organismo, ¿no? Pues está muy interesante porque en nano se usa mucho meter otros agentes como las cápsides virales, que son virus sin lo que tiene en medio, o sea, puro la envoltura o nanopartículas, otro tipo de nanomateriales que les puedes meter algo adentro, pero creo que uno de los problemas es que, pues, cómo lo dirigen, ¿no? Tal vez pues de ahí depende de receptores. Problemas. Sí, hay un chorro. Pero también es lo mismo, es la misma aplicación, ¿no? O sea... Sí, pero me interesó, se me hizo muy interesante esto de que pues, usar lo mismo que ya tiene el cuerpo, ¿no? Pero tratar de ahora mandarlo, ¿no? Usarlo en tu favor. Qué padre, la verdad es que pues ahora sí que estos son temas ya de cáncer, ¿no? Ya, o sea, bueno, algunos, pero pues mucha gente, eso sí es como tratar de encontrarle una cura, por decirlo, o tratamientos para el cáncer. Pues yo me siento muy afortunada porque realmente sí trabajamos en esta parte, o sea, que no es totalmente 100% básica, sino es más
translacional que le llaman, ¿no? O sea, sí podemos verlos en modelos, sí podemos hacer estas pruebas ya en modelos en ratón, o no nada más quedarnos in vitro, que es súper importante, claro, pero Sí. lo podemos complementar. Y pues esto, o sea, a futuro, pues la idea es pues crecer y empezar a meter muestras de pacientes y aparte de eso, pues Sí. pasarle a quien sigue este tipo de información, ¿no? Cualquier molécula, pues para que se desarrolle, necesita todo este tipo de pruebas. Entonces yo creo que es una buena idea empezar a incidir en esto. Sí, respecto a eso, supongo que el proceso ya, o sea, de hacer investigación en in vitro, luego en modelos animales y luego pasarlo a un humano, eso sí es como súper difícil, ¿no? Imagino. No sé si se tiene experiencia en eso o Claro que no, no, o no, ¿verdad? sea, claro que no, porque pues, realmente Eso lo que sí. sí se tiene, lo que sí se hace es transferencia de tecnología, pero pues ahora De sí que que cada empresas. quien, sí, exacto, y cada quien, pues cada quien tiene que ser el experto en su rubro, ¿no? O sea, nosotros no somos médicos, entonces si no Hay una eres frase que médico no dice, puedes hacer el zapateros y zapatos, o cuál era el que, iba a la decir frase que que yo no tienes. soy experto en algo, sino solo soy menos ignorante. Ah, me gusta. Me Está- gusta también. Bueno, el punto es, yo realmente no podría encargarme de supervisar completamente los siguientes estudios en otros, en Mm, animales o algo así, o escalarlo a nivel de compañías, ¿no? Entonces, lo sí, que sí sé y lo que sí puedo hacer es eh, tratar de interaccionar y no tener miedo, o sea, interaccionar con compañías, por ejemplo. O eso se ha sea, hecho. Qué cool. claro, por ejemplo, de uno de los artículos que sacamos y de uno de los trabajos con nanopartículas metálicas aplicamos a una patente de esto. Oh, qué chilo. Y esto es porque nosotros como investigadores no tenemos esa formación. Así de Sí, fácil. No totalmente. tenemos esa formación y no tenemos tampoco la visión de que por qué no llegar ahí. Obviamente, o sea, me di cuenta en el camino. O sea, me di cuenta en el camino y dije, espérate, esto se puede hacer. Y afortunadamente también es que en CICESE hay un departamento de transferencia de tecnología y eso te cobija mucho. Porque igual y Sí, tú no lo ves, sí están. pero poco a poco, pues en realidad, no recuerdo cómo fue en realidad. Bueno, sí, sí recuerdo un poquito. Lo que recuerdo es, sí, sí había escuchado alguna plática que tenía que hacerlo, pero lo que realmente fue definitivo fue que nos seleccionaron para asistir a un NOVI. Entonces hubo nódulos binacionales, se llaman. Entonces hubo un programa de CONACYT con Canadá, no era Canadá, era de la NSF. Entonces, Estados Unidos. Entonces, Mm, estos financiaban gente con ideas, o sea, para tratar de llevarlas y desarrollarlas, ¿no? Entonces, pues nos seleccionaron, tomé cursos de eso y eso también me dio qué otro cool. tipo de visión, ¿no? Otro tipo de visión y también, o sea, con el apoyo también de las personal de transferencia de tecnología, pues te ayudan a redactar, a verlo diferente y obviamente ahora cada Qué uno de cool. esos proyectos que te estoy diciendo, muchos de estos pues tienen posibilidades de ser patentables. Entonces, Qué cool. pues a donde vas, nunca hablas de las moléculas, nunca dices de más, se cuidan las tesis, se protegen, Ah, sí. ajá, Órale. y pues también como que acostumbrarse y aprender a hablar el lenguaje de los otros, de los que venden Sí, es que es y de los diferente. que van a financiar la Es que es diferente, ¿no? investigación. A veces como que Completamente no nos diferente. entendemos o bueno, no nos entienden o hablamos muy Sí, difícil. Es bueno saber, sí, ¿no? Saber todo. cuando he llegado a esos foros no eres científico. O sea, ahí llegas a vender. Ajá, eres Y tienes que ser vendedor, ajá. preciso, tienes Y que ser muy corto, sí. claro y todo, ¿no? La maestra Lourdes hace muy buen trabajo con Sí, ustedes saludos a Maestro en Lourdes. eso, ajá, o sea, en ese tipo de proyectos, o sea, encantada, encantada con ese tipo de cosas. Y ustedes con esa oportunidad, ahora con muchos que van a ferias y esto, pues es justamente eso, ¿no? Y yo lo que creo es de que ojalá y tuviéramos más en investigación. Aunque bueno, al Es que, final ajá. de los finales, ambas cosas son importantes. Sí, sí, Mi sí. tutor de maestría, o sea, tuve un tutor fantástico de maestría, Alejandro Lagón. El cuate es así súper científico, pero también con mucha visión y pues ha desarrollado muchas cosas con las compañías, con la industria. Y siempre me decía, ten cuidado, porque no hay una investigación aplicada sin una buena ciencia básica por detrás. Y una Mm, sin la sí, otra, pues claro. cojea. Porque después ese es el problemita, que después te pones a aplicar todo, pero no tienes un fundamento y es ahí cuando te en problemas, ¿no? O no vendes. Sí, sí, claro. Entonces, Creo que tal vez se relaciona un poco con lo que he leído a este autor que dice que
pues que los investigadores que solo a veces se dedican a hacer un experimento, buscar resultados, publicar, pero a veces no se hacen las preguntas correctas y se pierden en su investigación sin saber para qué, ¿no? O qué sigue, no sé. Pero sí, de hecho, volviendo, de hecho creo que toca un tema de los que hablamos al inicio, de algunos de los problemas de que tenemos aquí, ¿no? De como comparación con otros países, de que, pues como que el sector productor como que está más abajo que el nivel de ciencia, ¿no? Que tenemos. Porque la ciencia, pues, es un ejemplo claro lo que hace, es de vanguardia, ¿no? Totalmente. De, pues de calidad mundial, o sea, la ciencia, como dije, no es la calidad o el nivel de qué tan, no sé cómo explicarlo, ajá, qué tan buena la ciencia es igual en todo el mundo, ¿no? Lo que tristemente todavía no tenemos, y espero que vayamos avanzando en eso, es el sector productor, ¿no? Pues que está un poco más atrás, ¿no? Yo creo que, y cosas como esta de que a veces varios científicos no tienen como esta visión, ¿no? Que tal vez hace falta un Pues poco. claro que hace falta, pero Pero bueno, qué padre que usted vamos haya... poco a poco y ahí la No, pues qué llevamos. padre pues que está bien esté en eso. Igual y después le pido unos consejos. Claro. Sí, pues qué chido. No, pues que me quedé mucho, me impresionó mucho todo eso del cáncer. Y pues, de hecho una amiga, recuerdo algo que me contó una amiga que también estudia biología molecular, que ella también tenía esta idea de curar el cáncer, pero ya que llegas ahí te das cuenta de que son tantas preguntas que todavía no se saben, que lo más que puedes hacer es tratar de contestar una preguntita que eventualmente ayude, ¿no? A encontrar algo. Pero sí, ¿cómo cree que está el estado del arte respecto a cómo vamos como a nivel tal vez mundial o nacional en cuanto a tratamientos para el cáncer? ¿Todo muy Pues atrás? no, yo pienso que vamos, vamos, vamos. Hay muchos logros, hay completamente muchos logros. O sea, antes cáncer era sinónimo de muerte o algo por el Sí, estilo, ya no lo es. Hay muchos cánceres que son tratables, controlables. O sea, por ejemplo, sí, cáncer de mama, ¿no? O sea, sobre todo a cáncer de tiempo, ¿no? mama, sí, o sea, si son diagnosticados a tiempo, o sea, tienes 80-90% posibilidades de estar y tenerlo en el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que simplemente no es suficiente porque el cáncer va cambiando, va Sí, mutando. pues Entonces, las condiciones de vida son diferentes cada vez. Entonces, eso es algo de lo interesante porque sabemos mucho, pero sin embargo queda un montón que todavía no se resuelve y lo malo es que el pronóstico tampoco es buenísimo. O sea, cuando ves las estadísticas, o sea, en los próximos años, en los próximos 30, 40 años, sigue incrementando, aumentando. sigue incrementando. Es Entonces, ¿qué es que, lo que está pasando? ¿Qué está fallando? Entonces ahí es un es que son... poco, tal vez un poco, no quiero decir que es soñador, pero el punto es, si nos damos cuenta, o sea, todo es prevención. O sea, yo llego al punto en donde volteo y digo, si esto, no sé, si un cáncer se ataca en una etapa temprana, entonces tiene muchas posibilidades de no hacer metástasis y dañar un órgano funcional. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Diagnóstico, mejorar diagnóstico y mejorar también buenas prácticas, o sea, de vida, tal cual, ¿no? O sea, cada Sí, es persona, o que sea, la ¿qué comida hacemos es con nosotros? fundamental. Alimentación, ejercicio, o sea, sí, o sea, parece mentira de comer frutas y verduras, pero es Es verdad, totalmente cierto, sí, pues es sí. totalmente cierto. Entonces, mientras no haya un cambio de conciencia, cambio de estado de vida y de ideología, aparte también, mientras no haya una comunicación desde la casa, la educación, la familia, profesores afuera, política, o sea, no es lucha de una sola Sí, persona, no, es un totalmente. todo, No ¿no? sirve de nada. Entonces, ¿cómo está avanzado? Hay muchos avances. Sin embargo, todavía ¿cómo se llaman? Las radioterapias y todas las Las quimioterapias es quimios. lo más efectivo que puede haber, aparte de las cosas bueno, moléculas contra el sistema inmune, pero el punto es que muchas veces no son accesibles para todos, ¿no? Entonces, pero de lo que hay que es accesible para ¿Las todos, moléculas con qué, quimioterapias, perdón? sí, ¿Las o moléculas sea, de qué? No escuché bien. así es que, por ejemplo, ves que ahora lo que se hace mucho es que si tú diseñas moléculas que le dicen contra checkpoints, o sea, Mm, en el ciclo celular, o sea, tienes diferentes reguladores y aparte tienes muchas terapias, inmunoterapias, esa es la palabra más resonada que inmunoterapia. hemos escuchado. Ya, ya. La inmunoterapia realmente es una superventaja y muchas de estas inmunoterapias, o sea, se van contra células T, por ejemplo, células del sistema inmune o inhibidores de ciclo celular y son fantásticas, pero son caras.
y no muchos pueden realmente pagarlas. Además también, nuevamente, depende de a quién se las estás aplicando, cómo va reaccionando, pero son bastante efectivas. Pero es como más de biología molecular, la inmunoterapia, ¿o no? Pues podríamos decir, porque en realidad estás modulando el sistema inmune. Entonces, para poderlo modular, pues sí, tienes que ocupar mucha biología molecular. Sí la he escuchado, pero no sabía qué era. Pero creo que iba a terminar un punto, no sé qué está. Bueno, ese es el punto. Sabes qué padre. Y de hecho, yo casi no he escuchado de cáncer, de la metástasis ósea hasta que vi alguna de sus pláticas. Pues qué bueno, si no, imagínate, tendría un montón de competidores. Sí, es común ese cáncer. ¿Es un cáncer o es consecuencia de otra cosa? Es que no es un cáncer únicamente, o sea, es una consecuencia de, o sea, lo que es común es el cáncer de mama, cáncer de próstata y otro tipo de cánceres, por ejemplo, melanoma, pero lo que es común a todos esos es que se van a otros lugares. Su lugar de preferencia es el hueso. Entonces, en realidad, no es que sea el cáncer primario, o sea, no el cáncer que se inicia en ese lugar, sino es que viene de otros lugares. Entonces, eso más bien es el proceso de metástasis ahí. Y pues sí, o sea, la verdad es que lo más común, nosotros no escuchamos, tiene metástasis ósea, por eso el paciente no está allá, ¿no? Lo que tú escuchas es, tiene invadido cáncer en todos los lugares. Sí. Exacto. O sea, es un poco por eso. Eso incluye los huesos. Sí. Sí, pues sí, como dijo, hay mucho todavía, ¿no? Sí. No sé si, al menos yo lo he pensado y como que siento que no habría, creo que nunca vamos a llegar como a una pastilla que cure el cáncer, ¿no? Eso creo que es algo bien imposible, ¿no? ¿O es sí, como... quién sabe. Bueno, ahorita las quimioterapias muchas son pastillas, o sea que digamos que no estamos tan mal, no solamente son intravenosas, también hay en su forma pastilla, ¿no? Pero sí sé a lo que te refieres, creo que vuelve uno y vamos a curar el cáncer, o sea, realmente no creo que uno pueda hablar de la cura del cáncer tal cual, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es lo que ya he dicho en alguna otra ocasión. Ojalá, o sea, hacia dónde vamos, o sea, a que el cáncer sea tratable completamente, a que lo podamos entender y podamos proponer tratamientos que alarguen realmente la vida y den calidad de vida a los pacientes. O sea, a eso sí podemos apostarle, ¿no? Si lo entendemos bien, mejoramos tratamientos. También si hacemos conciencia en la población, entonces quizás no llegan a etapas muy agresivas de sus cánceres. Entonces, es un poquito, alguna vez lo dije, o sea, el punto es que la palabra cáncer ya no nos asuste, sino que escuchemos el cáncer y es como, pues me dio gripa, te dio cáncer, no te preocupes. O sea, todo está controlado, vas a estar bien. Eso es lo que queremos, ¿no? O sea, tal vez no erradicarlo, pero sí entenderlo y poderlo tratar de la manera correcta. Sí, algo que escuché hace poco ¿qué significa cáncer? Yo no sabía que viene de la palabra cangrejo, no sabía. Sí, Camila. Sí, creo que está relacionado de que la gente decía que tenían como cangrejos adentro del dolor, como que pinzas. Sí. Bueno, creo que viene de los griegos, ajá. Del griego, tal cual. Sí, bueno, también el signo zodiacal cáncer, yo soy cáncer. Pero eso, sí, pues está muy interesante ese tema, ¿no? Del cáncer y o sea, espero que poco a poco podamos tener más, más tratamientos. Pues sí. Pues sí, ya no me acuerdo que tenía algo, iba a decir algo, pues se me olvidó. Bueno, ya tal vez ya podemos ir como cerrando del tema. Felicito a todos los que llegaron hasta este punto del podcast después de casi 2 horas hablando. Pero miren, o sea, échenselo en partes, no pasa nada. Sí, pues de hecho, como estaba platicando antes de grabar, ¿no? Que ustedes consumen varios podcasts, ¿no? Claro. Y yo también, de hecho, a veces a mí me asusta también ver algo como de 2, 3 horas, pero a veces sí, por partes. Está bien, está divertido. Como hay que hacerlo. Es que chilo. Ojalá, espero que bueno, ahorita como decíamos, que más gente cambie. Espero que más gente no vea centros como CICES o la UNAM pues como algo lejano, sino como que poco a poco nos vayamos como integrando pues al menos a saber, ¿no? ¿Qué hacen? No, para nada. O sea, aquí el punto es, nosotros, los científicos y también los estudiantes de nanotecnología y estudiantes de ciencias, no somos nada completamente si lo que hacemos, o sea, no lo podemos compartir.
Claro, Y el objetivo totalmente. de nuestra investigación es servir. ¿Servir a quién? Pues a ustedes, a la sociedad. O sea, Sí, realmente, o sea, hacemos ciencia para los mexicanos en este caso, porque vivimos en México, pero también pues para la gente de todo el mundo. O sea, queremos contribuir. Yo no conozco un científico que haga ciencia nada más para ellos. O sea, la mayoría, afortunadamente, de mis colegas, o sea, realmente quieren pues poner su sí. granito de arena, quieren contribuir, o sea, ya sea entendiendo mejor el universo o diseñando una terapia, ¿no? Entonces, esto realmente es, no sé, un científico es humilde, un científico Sí, piensa en la humanidad, quiere contribuir, así como un médico, así claro, como en claro. muchas otras carreras. Y entonces, si vemos ICC, si vemos otros centros de investigación, pues qué chido que nuestro país tiene ese tipo de privilegio realmente, porque sí es un privilegio el conocimiento, o sea, el tener acceso a Pues sí, este. ojalá que Y el no. privilegio no porque solamente los privilegiados puedan acceder, sino el privilegio es de que los tenemos ahí y no estamos pagando nada, son para nosotros. O sea, ese es el privilegio de poder tener y estar y que sea para todos gratuito. Sí, pues es algo que es, o sea, esa es una de las cosas que también, tal vez sea como algunos de los aspectos negativos todavía de nuestra, algunos aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Que vemos como la ciencia como algo ajeno, ¿no? Como algo muy, o difícil, cuando pues en realidad, pues no sé si, ¿no? Al final de cuentas, eh, pues o sea, siento que sí debería ser más común, ¿no? Que la gente escuche, ¿no? Y pues sería muchos problemas, pero bueno, creo que estamos ahí mejorando poco a poco. Ya la llevamos, cada vez hay más programas en ciencia, cada vez el estereotipo del científico con cositas y como loco, o sea, ya va Ajá, bajando. es que O ese es un sea, hay nuevos estereotipo y modelos, no o es así, sea, totalmente. también, por ejemplo, mujeres en ciencia, que también es otro rollo, Sí, pero cada vez vemos más ejemplos y entonces las chicas se empiezan a abrir, los qué chicos bueno. también. Entonces, Y que hay más yo sí ejemplos. pienso que, o sea, las nuevas generaciones vienen bien fuerte Sí, detrás a nosotros y encantada con todo lo que traen, con todo lo que traen de nuevo y todo ese empuje de quiero saber y todos somos iguales. O sí, sea, pues claro. tenemos el mismo respeto y la misma oportunidad de salir adelante. Yo quiero pensar, o sea, que realmente nos va a ir mejor, o sea, no hay manera de ir hacia atrás. Pues sí, yo creo que nadie, o espero que nadie quiera regresar, ¿no? Y pero sí, creo que al menos cosas como la pandemia fue un claro ejemplo de lo importante, ¿no? Que son los científicos. Pues sobre todo ahora las tecnologías, sobre todo yo creo que eso es una de las razones por las cuales hay gente tal vez más interesada en, yo quiero ser el próximo celular, ¿no? Cosas así, tal vez, lo cual se requiere mucha ingeniería, ciencia. Pues ojalá que, pues, quién sabe, ¿no? Que nos espere. Y creo que la divulgación, bueno, es algo que también le quería preguntar, igual nos estamos extendiendo, pero ¿qué importa? Usted participa mucho en divulgación, ¿no? Sí, a mí me Hasta en gusta la mucho tele, creo que he hacer. visto hacerlo en la tele en CICES. Me vi un video Ah, por ahí. sí, lo que pasa es que CCC tiene un departamento de comunicación buenísimo. O sea, te digo que estamos muy cobijados, no me puedo quejar. Estamos cobijados y yo soy de las que aprovecho la Ah, no cobijación sabía, qué chido. también. O sea, la verdad es que a mí siempre que me invitan yo digo que sí y encantada, encantada de poder pues, interactuar y expresar Este con la podcast gente, también. ¿no? Claro, o sea, tú cuando me dijiste yo ya estaba diciendo que sí, ¿no? Ah, ¿a qué? ¿Quién sabe? Pues sí. Pero bueno, el Claro. punto es, número uno, es un compromiso con la gente. ¿Cómo queremos que la gente sepa qué haces si no vas y le dices? La gente no va a poder venir aquí o va a pensar que tal vez no puede. Entonces, esas oportunidades, ya sea podcast, ya sea radio, ya sea pláticas, o sea, es fundamental Ujú. completamente. Creo que no es fácil porque realmente pues no somos comunicadores. Sí, Entonces, como científicos tenemos la necesidad de aprender, a si menos no, de si no intentar, se te ¿no? facilita, o sea, ir a cursos y también pues prepararte para ser un mejor comunicador de la ciencia, no solamente a un nivel científico en un foro científico, sino ciencia para todos, que es lo que queremos, ¿no? Y participación así, o sea, hago varias cositas dentro de lo que puedo, o sea, participamos mi grupo, y también mis estudiantes, participábamos en ferias de ciencias, todo eso tipo, pues formamos un club para que vengan y compartan. Además, los estudiantes, cuando tú compartes, y lo que haces también se te llena el corazón, ¿no? Entonces, ellos también hacen ese tipo de cosas. Yo Sí, personalmente, pues pláticas, con o sea, niños. pláticas tanto científicas, pero también, por ejemplo, he dado pláticas pues, a nivel secundaria, a nivel preparatoria. Ahora, por ejemplo, estoy participando en un programa que me encanta, estoy enamorada, se llama Pauta.
Entonces, Pauta Ok. es una asociación en donde lo que hacen es tratar de que interaccionen científicos con profesores de primarias o secundarias. Entonces, Órale. pero bueno, con profesor y con el grupo del profesor, ¿no? Entonces, hay de dos, o sea, o bien adoptas a una persona, adoptas a un niño o a una niña y tienes entrevistas, en este caso, virtuales, o Órale. sea, por determinado tiempo, o adoptas a un grupo entero. Entonces, yo quise participar en la de adoptas a un grupo y ahorita tengo mis niños de Comitán, en Chiapas, o sea que Órale. nos estamos reuniendo y con su profesor, se llama Ovidio. Ay, no, son un amor, o sea, son niñitos de 7, 8 años, son de escuelas rurales. Entonces, no, hombre, o sea, es una cosa hermosa, hermosa, o sea, estar escuchándolos, que te pregunten cosas, de que tienen dudas, ellos eligen diversos temas o hacen preguntas de curiosidad. El maestro Órale. trata de redondearlas y entre ellos y trata de estimular en ellos el vayan, investiguen, sabemos más del tema y aparte tenemos una científica que viene y nos coachea, ¿no? Qué cool. Entonces, la verdad es de ¿Son de que primaria o de sí, primaria? esos pequeños son de primaria, pero bueno, aparte de eso, pues se hace mucho trabajo aquí en Ensenada, en ese tipo de ferias de ciencias. Aparte, pues cuando se hacen esos eventos, pues trato de participar y hacerlo. Ujú. Y también, no sé, es un reto porque es Explicar, decir ¿no? cosas Conceptos difíciles. de otra manera pues que te entiendan y sobre todo motivar a la gente para que quiera irse después de escucharte y leer un poquito más, ¿no? Sí, claro, de hecho dicen que he escuchado gente que dice que si no lo puedes explicar a un niño, igual y no lo entiendes, ¿no? Tal vez. Pues acá es si no lo entiende tu abuelita. Claro. O Sí, sea, también también. aplica. Sí, 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 yo También también. aplica, ¿no? Claro, a tu Entonces, abuelita. pues qué Sí, bueno que a mí me encanta, la verdad. sí, creo que la divulgación sí es pues un aspecto, yo creo que muy importante si queremos hacer eso que estamos comentando de hacer que la ciencia sea más accesible a todos. Y también, pero también creo que no solo a niños, sino también a agentes en cargos Claro, públicos, o sea, en gobierno. Eso es algo que creo que es más difícil que con niños. totalmente. Tocas un punto súper importante. O sea, por supuesto que hay que enfocarse pues, en los menores, ¿no? Porque de ahí, pues, es ahora sí que Pues son son los... florecitas y Ajá, crecen, claro. ¿no? Pero, o sea, aquí el contacto es a todos los niveles, o sea, tanto a nivel con los padres, o sea, de que entiendan el por qué, también, o sea, a nivel, pues, los profesores, o sea, que también tienen otro tipo tienen tal vez otra preparación, pero que vean que somos amigos, ¿no? O sea, de que no Ujú. son los científicos y los profesores, sino somos un equipo, todos somos un Sí, equipo, claro. pero al mismo tiempo con comunicadores. O sea, por ejemplo, Sí, luego los muchas reporteros, veces, claro. exacto, o sea, luego uno se queja como científico de, no, pero es que no me están haciendo bien la nota. Y al contrario, el periodista se queja de, pues no fuiste claro, ¿no? Claro. Entonces, esto es Sí, un trabajo en equipo totalmente. completamente. Y ahora, si nosotros no nos involucrábamos con política, si nosotros no podemos ir y explicarle a un político por qué es importante que te dé financiamiento, Claro. pues de qué lado estamos, ¿no? Sí, sí, Pero sí. eso no se hace únicamente en campañas o no se hace únicamente cuando realmente necesito que me apruebes pues no Claro, claro. sé, tal convocatoria. Esto tiene que ser un trabajo continuo. O sea, crear realmente una cultura en donde no nos dé miedo ninguna ir o que ellos vengan, ¿no? O sea, realmente es importante que los científicos también se paren en foros en el ayuntamiento y que se empiecen a Sí, involucrar en otro totalmente. tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, esperemos buenas cosas por ahí. Sí. Es un trabajo que hacer. Realmente, honestamente, no hay mucho en México y tampoco hay mucho interés, porque el Sí, científico claro. generalmente dice, pues yo a mi laboratorio y ya, ¿no? Pero nos tenemos que abrir, porque si mejoramos las condiciones de trabajo afuera, entonces, pues estamos del otro lado, ¿no? O sea, no podemos únicamente pensar como seres independientes, o sea, necesitamos de los demás y abrir las posibilidades si es que no están abiertas, ¿no? Sí, totalmente. Yo, pues precisamente yo antes casi no. Últimamente me está interesando más en el tema pues, de ver noticias más de política, que está pasando en el país o en el mundo. Y cuando antes, pues era totalmente ajeno y no me importaba. Pero sí, me he dado cuenta de eso. La verdad es que sí, sí creo de que, o sea, se tiende sobre todo en ciencia a satanizar, ¿no? A Ujú, los políticos y pues la corrupción, ¿no? Que ujú. no es, No, no es secreto. y lo que hablábamos al principio, yo decía, satanizamos también a los artistas, a los comunicadores y esto. O sea, con la pena, pero aceptémoslos. Si una persona se va a interesar en ciencia, ¿a quién va a querer ver? ¿A alguien que ve en la televisión
o un científico que no conoce y que tampoco se sabe expresar. Claro, O sea, claro. con la pena, pero esa persona va a tener muchos más fans y va a tener la oportunidad de que el mensaje llegue más claro. Pues sí, ¿Qué tienes que hacer? Entrenarlos, trabaja con ellos, o sí, sea, aprender. realmente ayúdalos, refuérzalos, apóyalos y hagamos un equipo, ¿no? Esa es la manera, esa es Qué la cool. visión que tengo. Entonces, No, qué pues no chido, la sé. verdad, escuchar eso es reconfortante también, porque sí, a lo que iba es que, o sea, hay gente que piensa, o pensamos tal vez de que, o sea, que piensa de, no sé nada de política, no me importa porque no me afecta, cuando creo que realmente es lo contrario, tal vez porque no sabes qué está pasando, tal vez hasta te afecta más, ¿no? No saber de política. Por eso yo creo que, pues, que es necesario al menos saber qué está pasando en cuanto a leyes o en cuanto a decisiones que se toman, no sé. Pues hay Sí, de sí. todo, un poco a poco. Pues qué chido, pues creo que creo que podemos Aquí la seguir cortamos. platicando y platicando, Sí, pero esto ya me sonó como cuando me despido de mi mamá. Bueno, nos vemos. Oye, mija, la gata. Y sí, así nos total. vamos. Sí, No, pero pues ha creo sido un que gusto. Muchísimas gracias por pues, la entrevista y sobre todo, más que la entrevista, gracias por la charla. La verdad es que me encanta poder platicar únicamente y creo sí. que qué bonito. Me doy cuenta que compartimos el amor de muchas cosas, mucha Qué pasión cool. en muchos sentidos. No, pues al contrario, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues, de verdad creo que disfruto mucho de platicar y creo que es muy diferente a una charla de, pues, no sé, de media hora, sin una hora, porque pues en esa plática a veces o sea, abre espacio para muchísimas otras No cosas, te hubiera ¿no? contado lo de Madonna en un Sí, seminario, por ejemplo. claro. Qué cool, que claro, creo que es una de las cosas que creo que más me va a quedar eso. Pero pues qué padre, muchísimas gracias y pues, está abierto para en un futuro seguir la plática. Sale, vale, nos echamos la siguiente en otro contexto. Vale, vale. Bueno, Sale, pues aquí muchas gracias y estamos. gracias a todos por Gracias a todos escuchar. por ver hasta aquí. Ya estuvo pues otra vez 2 horas. Pero vale la pena, la neta. Pues qué padre. Ahí nos vemos en la próxima y nos vemos. Gracias otra vez. Sale pues, bye. Bye.